Hola, hola, buenas tardes. ¿Ahí me escuchan? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andas, Gonzalo? Sí, sí, te escuchan. Yo te escucho bien, por lo menos. Hola, buenas tardes, Gonzalo. Sí, se escucha Bien, bien acá. perfecto. Impecable. Bueno, no sé si se va a conectar alguno más. ¿O Martín, me escuchás? Sí, 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 perfecto, perfecto. Te escucho muy bien. Bien, perfecto, Martín. Bueno, yo no quiero sacar mucho el tiempo, ya había hablado la semana pasada, sí, primero presentar al profe, si bien un poco ya hablé de él, ahí ya se lo ve. Con su Buenas tardes. combinación de profe de geografía con profe del área técnica, con los mapas atrás y algunos circuitos que siempre tiene por ahí. Eh, Martín Cáceres, bueno, se va a hacer Tincho cargo de la clase de ustedes. Martín ya viene trabajando con nosotros, ya lo conocemos. Eh, Martín es profe de Mar del Plata, él es de Mar del Plata, ¿sí? Y bueno, ahora él ya está dando paneles solares, ¿sí? Se suma al curso de ustedes. Eh, la idea es bueno, ya a partir de hoy ya avancen con él. Así que bueno, Isaías, Omar, Alberto, espero que ande todo bien. Eh, los dejo, los dejo con el profe. Bueno, gracias, muchas gracias, Gonzalo. ¿Sí? No, de nada, gracias a Así que vos. bueno. Bueno, ¿qué tal? Me presento, como dijo Gonzalo anteriormente, mi nombre es Martín, Martín Cáceres, yo soy docente, básicamente en el área técnica y también profesorado de geografía. Así que bueno, pues obviamente como ven acá, este es mi área de estudio, mi lugar de trabajo también, en el cual yo soy técnico electricista también, por supuesto, y doy justamente la capacitación de también paneles solares, entre otras capacitaciones, por ejemplo, como las que doy, que pueden ser tanto como montador electricista como básicamente instalador. ¿Está bien? Así que bueno, nada, hoy me voy a hacer cargo del grupo. Obviamente no nos conocemos, estoy ingresando en una etapa donde ya tienen una serie de clases en las cual obviamente
han avanzado, así que bueno, como ocurre en todo ámbito donde uno hay un cambio básicamente de lo que tiene que ver con el docente, me pasa ahora con ustedes y me pasa cuando yo voy a hacer alguna suplencia o cubrir en otro cargo, ¿está bien? Lo que nosotros Buenas queremos tardes. saber, básicamente, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes Hola, vamos. para todos, ¿eh? No hay problema, Gonzalo, no hay problema, me quedo con el grupo, no hay problema. Así que bueno, Vamos, nada, vamos. ver básicamente en qué momento de la capacitación estamos ubicados, sobre todo para a partir de acá en adelante, ahora sí, poder eh, llevar a cabo, ¿sí? Una serie de clases en las cuales realmente, por lo menos por mi parte, en cuanto a lo que tiene que ver con y la manera también de dar la clase, realmente no es una clase que es expositiva, en la que estoy hablando yo permanentemente durante 2 horas, sino que la idea es interactuar entre nosotros, todos los compañeros, conmigo, yo con ustedes, etcétera. ¿Está bien? Para que justamente tengamos la mejor capacitación posible en cuanto a lo que el curso requiere, ¿está bien? O brindarle desde mi parte, por lo menos como instalador también, las mejores experiencias en cuanto a situaciones que me han pasado a lo largo de los años que vengo trabajando como técnico electricista en empresas de electricidad, como instalador de sistemas fotovoltaicos, bueno, y un montón de otros lugares en los que he trabajado, básicamente. Eh, no sé, ¿quién de ustedes quisiera? Bueno, acá veo que hoy somos 5 por ahora. Creería que somos más, ¿no? Si no me equivoco, por ahí el curso o el grupo básicamente es de más integrantes, ¿verdad, muchachos? Y éramos de 42, 40, no sé cuánto quedamos. Bastante amplio el curso, ¿está bien? Bueno, básicamente yo me he presentado, básicamente, ¿no? Y como os comentaba recién, eh, me gustaría saber, básicamente, yo obviamente lo que tengo acá es anotaciones de todos los grupos que tengo, clase a clase, qué fuimos trabajando, qué fuimos viendo, material extra que se ha estado enviando para que ustedes puedan desarrollar por un lado y seguir ampliando por ahí el contenido visto en clase, ¿está bien? Les comentaba algo que no me quiero olvidar. Básicamente, las clases, particularmente en mi caso, las hago lo más dinámica posible. Lo más dinámica posible quiere decir que, bueno, obviamente yo no arrancamos de la primera clase, pero yo arranco así primera clase, siempre. Clase cero, que es de presentación. Cada uno tiene su tiempo de aprendizaje, básicamente. No todos aprendemos de la misma manera, al mismo tiempo, al mismo ritmo. Por ende, básicamente es probable, factible que en algún caso una clase prácticamente suene media como repetida con respecto a la otra, ¿bien? A mí me pasa también como inclusive como docente. Tengo compañeros en los cuales en las capacitaciones, por ahí la capacitación para ellos es mucho más específica, la entienden mucho más rápido. A mí por ahí me cuesta una clase, 2 clases más, o 2 o 3 preguntas más. Lo que siempre les quiero comunicar, o les comunico a todos los alumnos que yo tengo, en cualquiera de las 2 áreas, en la geográfica o en la técnica, es que si uno viene, en el caso de ustedes, por ejemplo, se presenta, va a realizar una capacitación, va a estar 2 horas sentado frente al teléfono, la computadora, etcétera, que cada uno de ustedes disponga, no se pueden quedar con consultas, con preguntas, sobre todo, ¿está bien? La idea de la clase es justamente eso, ¿no? Evacuar todas las preguntas posibles para poder resolver de la mejor manera todas esas situaciones que se van presentando, tanto sea en el aula, porque es un aula, hoy en día la situación que todos ya conocemos ha llevado a que esto sea un aula en el cual tengamos una interacción determinada, ¿bien? Y después otro tipo de interacción que van a tener ustedes es en la parte de práctica en cuanto a eh, laboralmente se requiere, ¿está bien? Entonces, bueno, básicamente hay que interactuar, hay que conversar, hay que preguntar, ¿sí? Me pasa a mí, por ejemplo, con cursos que están bastante más avanzados, en los cuales algunos alumnos ya han trabajado en cierta forma o de alguna manera o se han relacionado con los sistemas energéticos, ¿está bien? Entonces, bueno, de ahí surgen un montón de consultas, de un montón de preguntas, surgen hechos cotidianos que pasan, como ustedes cada uno, por ejemplo, en el ámbito laboral, cada uno en particular, hay hechos que se van sucediendo en el cual uno va aprendiendo permanentemente, ¿no? Igualmente, de hecho, de esto se trata, básicamente. Nunca terminamos de aprender, ¿está bien? Eh, yo tampoco, yo nunca termino de aprender. Hace años que estudio, hace años que vengo trabajando y no terminamos nunca de aprender. Siempre aparece algo nuevo, ¿está bien? Siempre aparecen desafíos nuevos, ¿bien?
Así que bueno, los invito a que participen y pregunten, a mí no me molesta básicamente en que pregunten. Lo que sí les recomiendo es lo siguiente, yo no tengo problemas en explicar la clase o buscar la vuelta de tuerca a la clase para que ustedes lo entiendan. Yo siempre les digo lo mismo a todos, así arranco las presentaciones, ¿no? En mi caso en particular, si yo tuviera, por ejemplo, que dar vuelta al pizarrón o dar vuelta al mapa para que ustedes lo entiendan, yo lo tengo que hacer, lo hago, ¿está bien? Esa es mi manera, por lo menos, de enseñar. Yo también, cuando voy a capacitaciones y pregunto 20, 30 veces la misma cosa, yo no me puedo ir, eso es lo que trato de transmitir a ustedes, ¿no? Yo no me puedo ir hoy jueves primero, no me puedo ir sin haber resuelto lo que yo quería saber. Así que no me puede quedar esa duda, ¿está bien? Me puede quedar una duda de otro tipo de situaciones que se fueron dando por ahí que están relacionadas o más o menos relacionadas con la clase. Pero en la clase en sí mismo, clase, no sé, 1, 3, 5, la que estemos viendo, no podemos quedarnos con ningún tipo de preguntas o consultas, sobre todo, ¿bien? Así que bueno, me he extendido por ahí un poquito, pero es una manera de presentación, más que nada porque ustedes se queden tranquilos desde que pueden básicamente interrumpir la clase, me refiero yo siempre que estemos hablando de energía, ¿sí? A eso me refiero con interrumpir la clase, ¿bien? Interrumpir la clase con preguntas o interrumpir la clase con a mí me pasó tal o cual cosa que está relacionado con esto, ¿sí? Así que bueno, no sé, hoy realmente me gustaría saber dónde se quedaron, qué estuvieron viendo, porque de acá me da el pie a mí básicamente para saber de acá en adelante cómo continuamos, ¿está bien? Así que bueno, Una nada, pregunta, profe. básicamente, Ramón, sí, adelante nomás, Una pregunta. adelante, adelante. Disculpe la pregunta, ¿no? Porque para curiosidad y saber qué es lo que pasó. ¿Qué pasó con el otro profe? Para tener una idea, ¿no? Mirá, no sé qué reunión han tenido ustedes, sé que tenían una reunión, yo trabajo ya hace tiempo con la escuela, tengo varios cursos, pero no sé específicamente por qué el motivo de cambio en cuanto a profe, no, tuve que mover un horario para otro, de otro curso, para yo poder básicamente tomar este horario que me solicitó básicamente la escuela, ¿no? Tengo Pero disculpe, entendido que pero por lo que dijo veo en el estado que ponen, él sigue, o sea, sigue como profesor, no sé si en otro ámbito, en otra área, pero sigue como profe, ¿no? Juan, si no me equivoco, es el profe que estaba anteriormente, puede ser, de hecho Sí, era sí, Juan, si no me equivoco, sí, Juan pero Carlos no sé, Sierra. yo sé que Gonzalo, de hecho, mira, Ramón, te comento, recién ahora, hace nada, 5 minutos, ahí me agregaron al grupo Disculpa de la WhatsApp. pregunta porque no viene al No, caso, no, pero no, parece. no, no, Ramón, está bien, no hay problema por la pregunta, de hecho es que realmente sé que, no sé si el resto de los compañeros, ahí está Isaías, Omar, Alberto, tuvieron una reunión con Gonzalo la clase anterior, si no me equivoco, ¿está bien? Yo en este horario tenía un curso, otro curso. Por eso es que el jueves pasado ni siquiera sabía yo de la situación, ¿está bien? Salió 2 horas, se llaman módulos en realidad, salió un módulo para cubrir, básicamente tenía la posibilidad de mover un grupo a otro día, a otro horario, donde no hubo un inconveniente, es por eso que me hago cargo yo ahora de la capacitación. Pero no sé por qué específicamente, Ramón, o sea, no estoy evadiendo la Está bien. pregunta, ¿eh? Que me disculpen los No compañeros, estoy, porque yo estoy más interesado en la clase que lo que le pasa al profe, pero hago una pregunta para saber nada más, ¿bien? obviamente, yo la verdad que no es para evadir la pregunta en sí mismo, sino que es para eh, básicamente continuar con el ritmo que venían trayendo o teniendo en cuanto a la clase, ¿sí? Ahora sí, ya que Listo, en ese aclarado, caso profe. Ramón en Disculpe, disculpe. particular, ya te digo, no sabe decirte por qué. Después me voy a fijar en el grupo de WhatsApp a ver si hay algo más, Está bien, pero listo, profe, listo. particularmente no, te debo por ahora esa explicación, ¿sí? Ahora sí, por ahí, si les parece, muchachos, me gustaría saber básicamente qué contenido estuvieron desarrollando, qué clase vieron particularmente, o hasta dónde llegaron. Pues, si me podrían básicamente poner al tanto. ¿Hasta la 11 puede ser? 10, 11. 10 u 11. La última clase era de las baterías. Isaías, última clase de baterías. Baterías es Sí, batería. clase 12, si no me equivoco. 12, si no me equivoco. Bueno, bien, de lo anterior, básicamente, ustedes ya hicieron entonces. Estuvieron viendo trabajando con inversor y trabajaron con el controlador, ¿está bien? Bien, hasta ahí estamos bien. Sí, sí. Trabajaron y vieron celdas fotovoltaicas o paneles fotovoltaicas, horas solar pico Sí. también trabajaron. Vieron la parte de reglamentaria, que no es mucho, porque es una parte más, un poco más tanto técnica, ¿está bien? Eh, Diferentes tipos de controladores, que hay dos básicamente, uno es más eficiente que el otro, ¿está bien?
Y ahora vamos a ver, o vieron, básicamente la parte de lo que tiene que ver con baterías, ¿está bien? Que también hay todo un tema con la parte de baterías, ¿bien? Para empezar rápidamente, así, por ejemplo, muchachos, vamos a compartir el material primero. Y en base a eso, vamos a trabajar nosotros, ¿está bien? ¿Les parece? A ver, denme un segundito, así compartimos el material. A ver, acá. Solar, muy bien. A ver, a ver. Acá estamos, con clase, claro, 9. 8 paneles, 9 baterías, 10 ya sería la parte de lo que sería reguladores. Igual voy a compartir ambas clases, la 9 y la 10, sobre todo por si hay alguna pregunta o alguna consulta relacionada específicamente con esta clase, ¿sí? Y de paso yo también subo la próxima. Les comento, lo que sí hago generalmente no es adelantar clases a un criterio así acelerado para terminar las clases más rápidamente, sino que a veces realmente la dinámica de la clase hace que podamos ver incluso otro tipo de clase, por ahí que era para la siguiente, ¿bien? Clase 9 tiene que ver con esto, muchachos, con el tema de lo que es baterías. En cuanto a baterías, bueno, obviamente con el tema de baterías podemos ver los diferentes tipos, inclusive de baterías que podemos encontrar en el mercado, las características que tienen que ver con la parte química, básicamente, de la batería, ¿sí? ¿Qué más me pueden decir de lo que vieron? ¿Qué más me pueden llegar a comentar? Si yo, por ejemplo, les comento, si ustedes, em, dos motivos, por ejemplo, o están, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, por ejemplo, o yo soy cliente de ustedes, me tienen que hablar de la batería, por ejemplo, ¿qué me dirían de la batería? Yo que no sé, por ejemplo, como cliente, no sé básicamente la diferencia entre baterías, ¿sí? O para qué sirve básicamente el acumulador, que es la batería. Básicamente y específicamente, ¿qué me podrían decir en base a esto? Perdón. En base a lo que estábamos viendo, o lo que vieron O por sea, lo menos, ¿está bien? la calidad de batería ese profe o Bien, cómo? a ver, Ramón, ahí estamos, ahí me gusta, por ahí va la idea, sí. La calidad de la batería, muy bien. La calidad, A y ver, bueno, la calidad, la mejor es la litio, litio puede ser. Después está la otra, la de gel. la AGM, por ejemplo, está bien, tenés AGM, exactamente. Tiene que ver con la calidad, lo que bien dijiste vos, que tiene que ver con una relación costo y beneficio también, ¿no? Obviamente. La Exacto, de litio exacto. obviamente es mucho más cara. La de litio es mucho más cara. El Como tema los es que la paneles, de por litio, supuesto. como el panel también, obviamente, ¿no? El panel tenemos diferentes tipos de paneles que pueden ser tanto la construcción del mismo y la celda fotovoltaica puede ser una policristalina como puede ser una monocristalina, ¿bien? Pero básicamente radica, con el tema de paneles específicamente, radica la diferencia o la eficiencia del sistema fotovoltaico en sí mismo o de la celda fotovoltaica constituida en un panel fotovoltaico, va a depender, más allá de que sea monocristalina o que sea policristalina, va a depender del espesor básicamente de la lámina. ¿Está bien? Hay veces que nos encontramos con, retomando lo que vos dijiste Ramón recién, pero nos podemos encontrar con paneles fotovoltaicos que son monocristalinos, ¿está bien? La distribución del panel solar monocristalina, la estructura de la celda fotovoltaica monocristalina es uniforme, ¿está bien? Por hecho también, y aparte por el color de la celda fotovoltaica, es que capta tiene una captación mayor de la eficiencia, de la energética, ¿no? De la irradiancia solar, ¿bien? Pero, por ejemplo, yo me puedo encontrar con dos tipos de paneles solares en el cual, por ejemplo, la lámina celda fotovoltaica, la monocristalina, tiene menos espesor que la lámina policristalina del panel fotovoltaico, ¿está bien? Entonces, vieron la parte, ¿no? Cuando hablaban de celda fotovoltaica, el dopaje, ¿lo vieron todas esas partes? La circulación de corriente que genera una celda fotovoltaica, la zona de agotamiento, la celda P, la celda N, es decir, el proceso fotoeléctrico a partir de los fotones, la expulsión del electrón, que va a ser ocupado después por otro electrón de carga positiva, y que en una celda fotovoltaica no hay circulación básicamente de la corriente eléctrica hasta que no le incorporamos una carga, que puede ser por ejemplo una lámpara o un motor, etc. Esa parte, ¿cómo la vieron? ¿Se acuerdan de eso, digo, Sí, nos particularmente? dijo la diferencia de los dos paneles, la policristalina y la monocristalina, ¿no? La que más se usa es la policristalina. Algo así nos explicó, ¿no? La policristalina por una cuestión que tiene que ver con la parte económica, ¿no? El panel policristalino es un tanto Exactamente. más económico,
que el monocristalino, ¿bien? Pero, por ejemplo, yo les hago referencia a lo siguiente, la parte de lo que tiene que ver con el dopaje, que se llama el dopaje. Se conoce así, ¿no? Se lo conoce técnicamente como dopaje de la celda fotovoltaica, ¿bien? Esa parte, la estructura de la celda fotovoltaica. ¿Eso lo recuerdan? ¿Lo han visto? ¿Lo han visto? ¿Lo han trabajado? A eso me refiero yo, ¿no? No sé si alguien más, aparte de Ramón, quiere participar, ¿eh? Adelante, ¿Cómo muchachos, está tiene el hecho, profe? micrófono. No, es la parte no del proceso, sino de la forma de la transmisión, la conducción de energía eléctrica. A eso me hace referencia. A eso me hace referencia. Pero bueno, por ahí vamos a tener que darle un ajuste a esa parte, ¿bien? Vamos a darle un ajuste a esa parte en cuanto a lo que tiene que ver con diferentes tipos de celdas fotovoltaicas. Las celdas fotovoltaicas hay tres características fundamentales que pueden ser monocristalina, policristalina o puede ser amorfa, ¿bien? Pero más allá de eso, cada celda fotovoltaica yo puedo tener, por ejemplo, una celda fotovoltaica monocristalina en el cual puedo encontrar dos tipos diferentes de celdas fotovoltaicas. Una tiene mayor eficiencia que la otra. Y en una policristalina me puedo encontrar con tres tipos de celdas fotovoltaicas, ¿sí? De eso que va a depender, básicamente, muchachos, va a depender de la eficiencia del panel fotovoltaico, por un lado, y la eficiencia del sistema en general, por otro, ¿bien? Pero bueno, son cosas que las vamos a ir trabajando en breve, nada más, ahora, ¿bien? Bueno, ¿alguien más aparte de nuestro compañero Ramón, que recién acaba de hablar sobre el tema de lo que fueron viendo en clase? ¿Alguien más, muchachos, quiere comentar algo? Recuerden que para mí también es fundamental saberlo, ¿no? Bien, en qué situación estamos parados para poder de acá en adelante no dar un tema por sentado y resulta que le falta un poquito de ajuste de tuerca, como decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Alguien más? Ahí veo que se sumó Kevin también recién al grupo. ¿Alguien más, muchachos, quiere participar? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Omar. No recuerdo tu nombre. ¿Cómo Omar, estás? ¿cómo andás? Martín es mi nombre. Martín. Martín, Omar. Eh, Sí, bueno, en realidad, bueno, nosotros estamos en la clase 10. 10. Sí. Bien. eh, el tema es el siguiente, que quizás me pasó a mí, como estimo que le debe haber pasado también a los otros compañeros, la, Sí, la info que nos pasó Juan Carlos en determinado momento no era tan claro, ¿sí? En el cual todos hacíamos un mute de esta forma, ¿sí? Entonces tuvimos, así un repaso rápido, te digo, para no sacar tiempo, sí, sí, tuvimos está un bien, está primer bien. examen, tuvimos un primer examen y empezamos con la parte del segundo examen ya. Bien, Mucho, en realidad no se entendían las clases porque en determinados momentos, varios momentos, tenía dificultades con el tema de internet y todo lo que consiste en esto, ¿no? Yo en mi caso, por sí. ejemplo, bueno, yo bajé todas las clases e iba imprimiendo todo lo El que él me material. mandaba. Estamos de acuerdo, pero quizás no todos tienen la posibilidad de poder hacerlo. Así que Bien, estimo que Omar. hemos quedado medio como en el camino justamente por todas estas circunstancias pasadas. Sí, 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 sí. Todos hemos estado en una situación bastante compleja, así que Complejo. estimo que no vendría mal dar al menos un repaso, dado que han faltado 4 clases, ¿sí? Dar un Bien, repaso general, si es que están de acuerdo los compañeros, para poder refrescar, digamos, la memoria y lo que no se entendió, bueno, perfecto. poder, como total, todo lo que se suma a lo que es con respecto al curso no toma lugar, me parece a mí, ¿eh? Yo por lo menos, desde mi parte, estoy de acuerdo con vos. Yo me pongo en lugar de alumno también, ¿eh? Ojo. Ujú. Lo cual me parece bien. Está bueno que, ya te digo, en el caso de Omar, Ramón, que participaran, sepamos dónde estamos ubicados para que a partir de ahí darles, ¿sí? Justamente la dinámica, la clase que se merece. Vieron que les comenté al principio. No hago un monólogo de la clase, ¿eh? No me gustan los monólogos, por un lado, en el cual, por lo menos en mi caso en particular, Omar, el mute como que lo dejamos un tanto de lado, ¿está bien? Yo lo que hago clase a clase es invitar justamente a los alumnos a que
participen con sus experiencias previas también, obviamente, ¿está bien? Cada uno de ustedes tiene un montón de Sí, experiencias previas con un montón de tipos de situaciones diversas, ¿está bien? Los cuales obviamente disculpen suman la a la interrupción. Sí, Ramón, adelante nomás. Hay un compañero ahí que no le mandaron el link y se está poniendo en el WhatsApp, ¿yo? Y somos todos compañeros, ¿yo? Hay que darle una mano. maurorobert@yahoo.com.ar, ese es el correo de él. Dice que no le mandaron el link, por eso no puede entrar en clase. Por favor, si te puede A ver, No hay solucionar el tema. ningún. El link está en la bueno, descripción del grupo. no te hagas problema, no te hagas problema. Aparte de la descripción del grupo, voy a... Ya lo hago eso. Se me pasó a mí también, ¿eh? Les pido disculpas porque arranqué así Sí. con Te la paso el clase. correo, Mauro. Justo, Robert. justo había terminado una clase anteriormente y Sí, justo por arranqué favor, ahora, me ¿está bien? está poniendo Así que, en el hay- grupo, ¿yo? Para darle una mano, yo, de todo un tema. haceme un favor, Ramón, vos que estás con el grupo por ahí. Yo el teléfono prácticamente, les comento, no lo agarro cuando estoy en clase, ¿no? Trabajando, básicamente. Así que avisale que le llega por correo electrónico. Ahí acabo de enviarlo. Le va a llegar a todos, en definitiva, pero le estamos dando la invitación, ¿bien? Bueno, bueno, Omar, gracias, gracias, retomando con lo gracias. tuyo. No, de nada, Ramón. Retomando con lo tuyo, como te digo, a todos, invito a que participen, que se sumen a la clase, ¿está bien? Básicamente uno cuando ve la clase quiere aportar algo a veces y no tengo el pie de la otra parte, es como me cuesta un poco, ¿no? Ya les digo, no me molesta a mí que para nada que se interrumpa la clase para hacer preguntas. Siempre que estamos hablando de energía, siempre que estamos hablando de sistemas energéticos, sistemas fotovoltaicos, ¿bien? La verdad que eso nutre y especifica y hace más rica la clase, ¿sí? Una cosa que me quedó pendiente de lo que vos decías recién, está bueno que por ahí refresquemos situaciones de clases porque, digamos, un sistema fotovoltaico que funcione de manera, siempre vamos a hablar sobre eficiencia, ¿eh? Con un sistema energético siempre hablamos de eficiencia, ¿no? Por ejemplo, en clase 5 cuando vieron radiación solar, irradiancia solar, eh, ángulos de inclinación, etcétera, son todos elementos o factores que involucran a un sistema fotovoltaico. No es solamente el inversor solar, no es solamente la batería, no es solamente si la celda fotovoltaica es monocristalina o policristalina. También básicamente radica en un punto fundamental que tiene que ver con, por ejemplo, la orientación o el grado de orientación por un lado y el ángulo del panel solar por el otro para que el sistema, digamos, sí, efectivamente, funciona de manera correcta. ¿Está bien? Más allá de lo que tiene que ver con el cableado, más allá de lo que tiene que ver con la sección del conductor, etcétera. ¿Está bien? Con la parte de electricidad, muchachos, parece que no, pero estamos en clase 9, ¿no? Con la parte de electricidad, ¿a alguno le quedó alguna duda con respecto a la parte eléctrica? Porque la parte eléctrica es digamos, esto es como yo siempre digo en todas las clases, o en la mayoría de los cursos, por lo menos. Esto imaginemos este sistema fotovoltaico que es una mesa de 4 patas. Si a esa mesa de 4 le falta una, mientras que yo me apoyo en el lugar donde tengo la pata, la mesa no se va a caer. Un día me va a tocar que me voy a tener que apoyar en la parte donde falta la pata y la mesa se venía abajo, ¿está bien? La idea es que no pase eso en un sistema fotovoltaico, porque estamos hablando también de electricidad, obviamente, ¿está bien? De eso va a depender la eficiencia del sistema. Y van a escuchar que repetidamente hablo sobre la eficiencia del sistema, porque cuando hablamos o vemos la parte de lo que es energía en sí misma, ¿cuál es la fuente principal para nosotros, para generar electricidad? Y es el sol, ¿está bien? Si yo no tengo en cuenta ciertos factores que tienen que ver con el ámbito de la naturaleza y que en la mayoría de los casos nosotros no los podemos básicamente modificar, uno de esos, si quieren, les doy un ejemplo además, la cobertura natural de las zonas nubladas, por ejemplo, ¿está bien? Dependiendo obviamente de qué, ni más ni menos, muchachos y de la estación del año, obviamente, ¿no? Va a depender del punto geográfico en el que se encontramos. Obviamente, más de una vez me preguntaron, ¿qué tiene que ver la geografía con la energía solar? Tiene que todo que ver, básicamente, justamente. ¿Por qué tiene que ver? Y porque va a depender de la posición del punto geográfico donde yo me encuentro, de las coordenadas, básicamente de la latitud que voy a tener, básicamente para saber, por ejemplo, cuánta producción de energía tengo en un área determinada, ¿está bien? Y de esa área determinada me va a decir qué tipo de inclinación del panel solar debería de tener yo en esa zona en particular, para decir, bueno, la eficiencia del sistema fotovoltaico en general ronda entre el 94 y el 95%, como máximo. Nunca vamos a llegar al 100%, ¿eh? Ojalá pudiéramos llegar al 100%, pues es imposible llegar al 100%. Recuerden primero, antes que nada, ¿no? Lo primero,
cómo se genera la electricidad, por un lado. Se genera a partir de una partícula que se llama fotón, de un fotón, básicamente, que es invisible al ojo humano. ¿Está bien? Desde el fotón, básicamente, que tiene que ver con el tema de la irradiancia solar, ni más ni menos, hasta que el fotón básicamente es absorbido por la celda fotovoltaica y que de ahí se convierta en corriente eléctrica, hay un camino básicamente y más que interesante en el medio, ¿no? Entonces, bueno, está bueno conocer básicamente no solamente los materiales que hay en el mercado, sino básicamente conocer, ¿sí?, los tipos de lugares y de cubiertas que podemos llegar a tener en una zona determinada, ¿sí? ¿Cubiertas de qué tipo? Miren, justamente la clase anterior tenía que ver con cubiertas también. Cubiertas naturales. Obviamente, nosotros, ahora que tengo un mapa yo acá atrás de Argentina, básicamente, la zona de eso lo vimos con la parte de irradiancia solar, ¿no? Básicamente, con el mapa de Sí, pero, irradiancia profe, es una solar. conexión aislada, ¿no? O el ¿Cómo, Ramón? Estamos hablando de una conexión aislada, ¿no? Aparte Puede ser, puede ser de las dos, ojo también, ¿eh? Puede ser un sistema tanto off-grid como un sistema on-grid, ¿está bien? Obviamente, puede ser cualquiera de los dos, ¿eh? Obviamente que en instalaciones aisladas tengo que tener ciertos recaudos, por ejemplo, ¿bien? Básicamente, porque no, tenemos el apoyo, obviamente, de la conexión a la red o de un sistema que me dé como un apoyo, ¿no? Tranquilamente puede ser que en este caso, Ramón. claro, claro. Y un grupo electrógeno, tranquilamente, puede ser como un grupo de apoyo, ¿no? Por supuesto, ¿bien? Eh, pero va a depender también, básicamente, del lugar donde nos encontramos. Rápido, muchachos, por ejemplo. Yo me encuentro en Mar del Plata, suroeste de la provincia de Buenos Aires. Tenemos unas ciertas características particulares en cuanto al tema de la generación de energía fotovoltaica. ¿Por qué? Y porque los inviernos acá en Mar del Plata son relativamente un tanto largos, ¿no? Por supuesto. La cobertura, la cubierta natural con respecto al tema de las nubes es también bastante importante. Aunque el sistema fotovoltaico produzca energía, básicamente lo que tenemos es una merma de energía porque tenemos un filtro natural que es bastante interesante, ¿no? Que es ni más ni Claro, es menos menos que la cálido. cubierta de nube. ¿Cómo decía Ramón? Perdón. Es menos cálido. ¿Inviernos? Es una zona Sí, más. es más fría, es un tanto más fría, ¿no? Por supuesto, ¿sí? No es, por ejemplo, no sé, yo vivía antes, hace Corrientes. muchos Una años, zona. cuando trabajaba. Bueno, Corrientes, por ejemplo. Corrientes, por un Misiones, lado. ¿Cómo, Kevin? Misiones, digo. Yo soy de Misiones, Misiones. bueno, Misiones. Ahí también tenemos, digamos, Misiones, me dijiste Corrientes. ¿Qué más, muchachos? A ver, Una Ramón, zona que más. hablaste. Rosario, Rosario, zona centro ya de nuestro país, ¿no? Alberto, exactamente. Sí, sí, de Rosario. Ujú. ¿también de Rosario? Soy de Rosario. Isaías, no sé si estás Isaías ahí, ¿tenés micrófono por ahí? Bueno, digamos No, que, yo soy de Buenos Aires. ¿de dónde? Perdóname, Isaías, discúlpame. De Buenos Aires, zona sur. Zona sur de Buenos Aires, zona sur de Buenos Aires. Bueno, en ese caso, nosotros hasta ahora, de los que estamos acá, el que menos irradiancia solar tiene en sus zonas geográficas soy yo, básicamente, ¿está bien? En el caso, por ejemplo, la gente que está en, bueno, Misiones, Corrientes, Rosario, ¿sí? Tiene una buena captación en cuanto a lo que tiene que ver con irradiancia solar, o sea, disponibilidad de energía. ¿Pero por qué? Porque obviamente son zonas geográficas que están más cercanas a dónde? Y al Ecuador, ¿está bien? Tenemos mayor captación de la energía, mayor generación de la energía. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, quiere decir lo siguiente, dos casas exactamente gemelas en cuanto a los consumos y cantidad de electrodomésticos, no sé, por ejemplo, Misiones con respecto a Mar del Plata, y yo lo que tengo que ampliar básicamente va a ser la cantidad de superficie para generar la misma energía que generan en el norte con menos cantidad de paneles fotovoltaicos. Marcelo, buenas tardes, Marcelo, ahí, saluda por el chat del grupo, ¿sí? Tenemos que ampliar básicamente la zona de captación de energía. Recuerden que, ¿cómo es la fórmula? Básicamente cuando hablamos de irradiancia solar. Watts hora sobre qué? Metro cuadrado. Estamos hablando de un área, ¿está bien? Por eso es que hay zonas que son óptimas para la generación de energía fotovoltaica, ¿sí? Ya sabemos que, por Mayor ejemplo, capacidad solar, menos paneles, ¿no? menos paneles, pero porque tenemos más potencia también disponible, ¿sí? Claro, mayor Por ejemplo, capacidad solar, sí. tal cual, tenés una mayor irradiancia solar, en ese caso, ¿no? Ramón, más potencia.
Por ejemplo, nosotros digo yo, en la zona donde yo me encuentro, tenemos una potencia, en el mejor de los casos, 900 watts, por ejemplo. Y estamos hablando del verano, ¿sí? Donde hay zonas en nuestro país, por ejemplo, que superan los 1300, 1400 watts, pero como nada, ¿sí? Sobre todo en la zona noroeste de nuestro país, ¿eh? Por supuesto. De eso va a depender también el costo de la instalación, ¿sí? Por supuesto. De eso va a depender el costo de la instalación fotovoltaica. Va a depender no solamente del costo de la instalación fotovoltaica, sino de la utilidad que le demos a ese sistema, ¿sí? Hay sistemas que son aislados, como dijo Ramón recién, hay sistemas que se usan única y pura y exclusivamente, perdón, en una época del año, en una época determinada del año, ¿sí? Les comparto algo rapidito, muchachos, y ya nos adentramos directamente en un repaso en cuanto a lo que tiene que ver con lo general. En mi caso en particular, por lo menos mientras que estamos buscando lo que yo quiero compartir con ustedes, quería hablarles sobre el tema de lo que había dicho nuestro compañero hace un momento, Omar, sobre el tema de los exámenes y demás, ¿está bien? Por ejemplo, a ver, les quería... a ver, chicos, acá. Bueno, acá tenemos un sistema que está completamente aislado, cosa que hablaban hoy ustedes, ¿sí? Sistema completamente aislado. Y la instalación, básicamente, de este sistema fotovoltaico, es una instalación que es fija, ¿está bien? Ahí, básicamente, el herrero diseñó, ¿sí? Básicamente los soportes de los paneles fotovoltaicos. Hay una distribución del panel fotovoltaico que es en horizontal, y tiene un porqué, justamente, no es que está hecho porque sí, y en el cual básicamente es una instalación que es completamente aislada y fija. Son dos cosas diferentes también, ¿eh? Y fija, ¿bien? Y otro tipo de instalación con las que nos podemos llegar a encontrar, básicamente tiene que ver con instalaciones que son fijas también, pero, a ver, acá está, pero que son para un momento en particular del año. Por ejemplo, estos clientes son míos, ¿no? Clientes propios. Estos clientes, por ejemplo, si ustedes se ubican, sería Mar del Plata, por ejemplo, cerquita de Mar del Plata, a 20 kilómetros, Camet Norte se llama el lugar. Es una instalación fija en el cual solamente se utiliza diciembre, enero y febrero. Durante el año la gente no vive acá, vive en Caballito, vive en Capital, por ejemplo, ¿está bien? Los paneles fotovoltaicos tienen un porqué de que están inclinados de esta forma, por un lado, primero por el cálculo, obviamente, ¿no? Y otro tiene que ver porque no se ve, pero donde está el tanque de agua, para aquel lado, a 150 metros de la costa de Mar del Plata. Está la costa, básicamente, bonaerense, ¿no? Así que la intensidad de los vientos realmente en invierno son más que interesantes, ¿bien? Pero como por ejemplo es una instalación fija que se utiliza únicamente en invierno, quedan en esta posición. Ahora, acá también tengo una instalación fija, pero que se utiliza durante todo el año. ¿Está bien? Durante el año, todo el año, el panel, eso sería Coronel Vidal, provincia de Buenos Aires también, Coronel Vidal. Durante todo el año no hace falta tener que andar moviendo o ajustando el ángulo del panel fotovoltaico. Hay un cálculo que se hace básicamente. Eso cuando vieron paneles fotovoltaicos, lo pudieron ver, cómo se calcula básicamente el ángulo de creación de un sistema eficiente. Eso sí lo vieron. Perfecto, Lo perfecto. Bien. lo explicó la distancia y la forma que tiene que estar, nomás, pero la capacidad no lo digo. Pero el ángulo de inclinación del panel fotovoltaico, sea primavera, invierno, verano, ¿eso lo vieron? Instalación móvil o Sí, sí, instalación fija. se Eso habló lo de eso. pudieron ver. Bien. ¿Cómo calcularon? ¿Se recuerdan cómo hicieron el cálculo? ¿Cómo calcularon? ¿Lo recuerdan más o menos? Más o menos, ¿eh? No importa que sea específico, ¿no? Pero más o menos, ¿recuerdan cómo era este cálculo que realizaron? ¿Era algo parecido a base por altura? No, creo algo así, no. No, eso tiene que ver con distancia entre panel y panel. Base por altura, distancia entre panel y panel. El ángulo de inclinación, digo yo, el ángulo de inclinación del panel fotovoltaico, dependiendo de la estación del año, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan cómo lo trabajaron? 45 grados, 90 grados, no sé cómo. Exactamente, ese ángulo, Ramón. No sé si lo recuerdan. Bueno, si no lo dejamos para la próxima clase, si no lo trabajamos la próxima también, ¿eh? Porque tiene justamente todo un desarrollo eso, ¿no? Por supuesto. Bueno. Creo que era, por ejemplo, acá en Buenos Aires, A ver. era 35 grados, quedaba según
dónde está La latitud, cada ¿no, Marcelo? la latitud, claro, La sí. latitud 35 grados, sí señor, muy bien. ¿Qué Ujú. más? Y después que tenía que estar mirando hacia el norte. Exactamente, eso se llama rumbo, o sea, eso sería el Ujú. azimut para nosotros, ¿no? Rumbo norte, Claro. siempre es rumbo norte porque nosotros nos encontramos en el hemisferio sur, o sea, del Ecuador para abajo sería el hemisferio sur, ¿no? Obviamente. A ver, Me acuerdo que un había segundo. una app también en la que podíamos mirar. Una app Tenemos en la que podían mirar, sí, exactamente, a ver. Hay apps, ahí sí, teníamos vieron que hoy en todo. día el tema de apps, básicamente, hay y varias, hay, por supuesto, y varias, ¿está bien? Les hago una consulta rápida solamente, ¿no? Para no tampoco restar y agilizar el tema de la clase. A ver, chicos, muchachos. Esto que estamos acá es ángulo, obviamente. Es esto, por ejemplo, que está viendo acá. A ver, le voy a ampliar un poquito. ¿Lo vieron así específicamente? ¿Cómo calcular el ángulo de inclinación de un panel fotovoltaico? Sí, dice Mauricio. Perfecto, Mauricio. Ok. Entonces lo sacamos. ¿Está bien? Lo sacamos. Muy bien, sí, señor. Bueno, sabiendo eso ahora, ahí sí, el sistema fotovoltaico va a ser más eficiente, ¿no? Ah, los movimientos de la Tierra, decías vos. No, 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 está bien, está bien. No, no, yo les pregunto lo siguiente, a ver, muchachos. No, eso no es, perdón. O sea, la Este, capacidad, este cálculo, la el capacidad cálculo, mayor es en la época de invierno que hay que hacer la instalación, eso nos lo explicó también así de la... exactamente, sí, sí, pero tiene justamente primero la orientación, obviamente tiene que ver con eso, y después tiene un grado de inclinación según la zona, primero la zona y después la época del año. A eso hago referencia yo, básicamente. Marcelo, me dijiste que eras 35 grados, ¿no? De latitud recién, si no me equivoco. Sí, ¿Dónde yo estabas estoy vos? en Buenos Aires, acá en San Miguel, y me había dado, lo habíamos hecho con el profesor y Bien. me había dado 35 grados 35 grados de inclinación. de Te hago una inclinación. pregunta. ¿Vos sabés la latitud en la que te encontrás? ¿Latitud? ¿El número de latitud, por ejemplo? No, no recuerdo. No. Bueno, yo por ejemplo estoy en Mar del Plata. Mi latitud es 38 grados. ¿Está bien? Yo para saber la Ujú. orientación, o la inclinación, mejor dicho, del panel fotovoltaico, tengo que hacer esa pequeña fórmula que está en pantalla, ¿no? Sería los 38 grados de latitud por 0,9 más 29 grados. Y ahí me da exactamente la posición del panel fotovoltaico, cómo debe ser orientada, ¿sí? Ah, perfecto, sí. Bien. Por eso les preguntaba si lo vieron con estas características o de esa manera, ¿bien? Muchachos, algo antes de esta clase, o sea, la última clase que vieron, si no me equivoco, es clase 10, si no me equivoco, me dijiste decían Omar, era clase 10, si no me equivoco, que dijiste, que habían visto la última clase, ¿no? Y nuestro compañero, ahora somos 9 en total. Nuestro compañero también dijo, muchachos, algo que no lo pasé por alto yo, y dijo lo siguiente, si no sé si recuerdan, de que si estaban de acuerdo en hacer un repaso, básicamente, para reafirmar o reforzar los conocimientos previos anteriores. ¿Está bien? Obviamente que les va a pasar lo siguiente, ¿no? Cada uno, cada profesor, cada alumno, cada uno de ustedes en su trabajo, son diferentes formas, a veces, son siempre diferentes formas de comunicar lo que uno necesita comunicar, ¿está bien? Por ahí va a haber similitudes, aciertos, errores, no errores, pero básicamente lo que va a haber son diferentes formas de comunicarlo, básicamente, ¿bien? Cada uno tiene sus particularidades a la hora de dar su clase. No quiero decir que, con esto quiero decir que Juan haya dado malas clases, ¿eh? Todo lo contrario. Lo que quiero decir es que por ahí la dinámica de la clase es diferente. A eso hago referencia, ¿sí? ¿Qué decía Isaías? Reforzar. Bueno, el resto de los compañeros, ¿están de acuerdo, muchachos? ¿Están de acuerdo que empecemos a hacer como un repasito rápido? Mauricio, perfecto, Mauricio también. Sí, está Yo, bien, por está lo bien. menos, Y desde mi está parte, perfecto. Sí, sí, está perfecto porque bien, por ahí el profesor no lo hacía tan profundo por ser que no era electricista o no tenía tanto el conocimiento. bueno, ahí vamos a trabajar en eso, entonces, ¿sí? Vamos a trabajar de esa forma, ¿bien? Les propongo, yo por lo menos, les propongo algo que es para todo instalador de energías fotovoltaicas, es necesario conocer. Nuestro fuerte, ¿cuál es básicamente en energías fotovoltaicas? Conocer bien, básicamente, los elementos que van a
terminar siendo, ¿sí? Que un sistema energético trabaje de la mejor manera posible. Recuerden que cuando un cliente instala un sistema fotovoltaico, ¿qué es lo primero que quiere, básicamente? Amortizar en el menor tiempo posible el costo de la inversión, obviamente, ¿no? Y de eso que va a depender, básicamente. Y bueno, va a depender de que el sistema funcione de la mejor manera posible y va a depender de que la orientación y la inclinación del sistema fotovoltaico, obviamente, sea la adecuada, ¿no? Por supuesto. Yo por lo menos le propongo, no sé cómo están, a partir de qué clase, por ejemplo. Porque si es por mí, haríamos un reconto rápido, ¿sí? Tenemos todavía tiempo por delante, con el tema de a partir de irradiancia solar. ¿Eso está Sí, claro, está bien, básicamente? profe. ¿Está bien a partir de ahí, digo, o está claro? Eso sí Sí, 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 sería, me gustaría. Mauricio, a partir de ahí, A partir de ahí, de sí. ahí, a partir de ahí. Perfecto, chicos. Una clase que me quedó también lo que dijo el compañero Omar. El tema de exámenes, muchachos. El tema de exámenes a veces son diferentes maneras o formas, creo que por ahí se lo dijeron cuando arrancaron el curso, cada uno va a evaluar básicamente de diferentes formas el avance o el progreso particular de cada uno de ustedes, ¿no? Así que por ahí, el tema del examen, ¿cómo lo hacían? ¿Lo trabajaban en clase o fuera de clase? Básicamente. ¿Cómo fue el examen? Básicamente, a eso me refiero yo. Lo hicieron en clase. Perfecto, Hoy, muy bien. sí. Lo hicieron en clase. Ahí está, Mauricio, gracias. Gracias. Muy bien. Yo lo que tengo básicamente, o trabajo con todos los grupos, más que el examen, porque a veces el examen termina siendo, se los digo por experiencia que tengo bastantes exámenes encima, el examen termina siendo algo para muchos de nuestros compañeros, algo un tanto frustrante. ¿Está bien? Porque no me pude preparar como correspondía, por el horario, por la familia, por los chicos, porque no tengo espacio para sentarme a estudiar tranquilamente, etcétera. ¿Está bien? A veces el examen termina siendo un tanto complicado, complejo, ¿sí? Lo que no quiere decir que aprendamos con una característica que tenga que ver como un examen. Yo siempre les digo a todos los alumnos que tengo, no hay mejor examen que el día de mañana se encuentren con una situación cotidiana. O sea, más de examen que ese no van a encontrar, como me ha pasado también a mí. Yo lo que hago es básicamente hacer lo siguiente. Recuerden que dije anteriormente, cada cual tiene su tiempo de aprendizaje. ¿Está bien? Yo, por ejemplo, no sé, el primero que veo en pantalla acá en el cuadro, no es por algo, no es por nada en particular. Marcelo, por ejemplo. Los dos, básicamente, aprendemos lo mismo. Los dos vemos lo mismo, perdón. Pero lo absorbemos de diferente manera. ¿Está bien? Eso me lleva a que, por ejemplo, un compañero o parte del grupo venga un tanto rezagada, ¿sí? Porque no se terminó de comprender bien cuál era la explicación o cuál era la metodología de la clase en sí misma, ¿bien? Así que lo mejor es que yo les digo lo siguiente, muchachos, participen en clase, porque ahí es donde sacan básicamente todas las dudas que puedan llegar a tener. Yo lo que trabajo son con eh, guías de estudio, ¿está bien? Yo les entrego una guía de estudio. Lo que sí les recomiendo, se los digo a ustedes y les digo a todos, tanto los técnicos como a la parte de geografía, ¿está bien? Ustedes respóndanlo bien. Ustedes respóndanlo, Isaías, bien. Eh, con sus palabras. No importa si desarrollaron 30 renglones o 5 renglones. Lo importante es que ustedes lo puedan resolver con sus palabras, porque ustedes escriben básicamente con lo que saben. ¿Está bien? ¿Qué les quiero decir con esto? Que no utilicen por ahí el copiar y pegar de la computadora, ¿sí? Yo puedo básicamente buscar información en la computadora, sí, obviamente, del teléfono. Pero lo que les recomiendo yo, básicamente, es una recomendación nada más, es que no copien y peguen lo que dice ahí, sino que lo que vamos a tratar de hacer nosotros en clase de manera permanente es razonar el por qué de un determinado circuito funciona con unas características determinadas y por qué no funciona un circuito por X motivo. ¿Está bien? Así que vamos a trabajar a Sí, partir de profesor. eso, con ese tipo de metodología, si les parece bien. Obviamente que esto es un ida y vuelta, ¿sí? Eh, si no sería una clase, ya les digo, sería una clase en la cual yo me siento, expongo la clase, no acepto ninguna pregunta y si entendieron, entendieron, y si no entendieron, lo siento. Por lo menos de mi parte no es Claro, la forma, no es la es mejor metodología. que ese método es mejor porque es como que vamos llevando a la práctica cada clase, ¿no, profe?
Yo, por ejemplo, como Ramón, exponemos la clase. Yo pongo la clase, trabajamos la clase, pero después lo que yo siempre digo, filmina tras filmina, me van a escuchar de manera reiterativa, cada 3 filminas, cada 2, cada una, dependiendo del tema que estamos viendo. Siempre hago preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? Si no hay dudas, Ese, continuamos. Si hay dudas, las resolvemos. A eso vamos, ¿no? ese va a ser Sí. el método del examen, profe. No, el examen va a ser una guía de estudio, las cuales yo le voy a entregar. ¿Está bien? Lo que sí, por ejemplo, vemos. En este caso, me aparece, ¿sabes qué? Me aparecen los números nomás. En tu caso, que hablaste recién sobre el examen. ¿Cómo te llamas? Discúlpame, porque no veo, Mi, nom- no puedo decir. Mi nombre es Carlos y el Carlos. tema del examen, sí, estaría bueno que para mí, estaría bueno que hiciéramos en clase todo junto, así si tenemos alguna duda ya lo resolvemos ahí, porque después si ponen ahí que nos mandan el examen, después para mí que es una pérdida de tiempo, porque después tenemos que dar de vuelta paso por paso y vamos perdiendo clases, supongo, porque estamos muy atrasados igual. Por eso digo, no, Sí, mi tal forma cual. de pensar nada más que los exámenes, si tenemos que hacerlo, hagamos todo juntos, en clase, Está así, bien. si hay alguna duda, que resolvamos todo ahí ya. Yo lo que hago es lo siguiente, Carlos. Yo les entrego la guía de trabajo, ¿está bien? Y por ejemplo, te digo, Carlos, ¿hoy qué número es, Carlos? Mira, hoy es 1, ¿no? Hoy es 1 de abril, por ejemplo. El día 8 o el 15 la entregamos a la guía de trabajo, pero le dedicamos una parte solamente de la clase, justamente para, como vos decís, no perder el contenido, ¿está bien? Igual tengan en cuenta lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, creo que se eligieron desde la primera clase, si hay que, las clases son 24 clases en definitiva. Si hay que hacer una 24, 25, yo he hecho clase 28 inclusive, ¿está bien? Eso no tienen nada extra, por decirlo de alguna forma, ¿bien? Porque a veces se ven contenidos o se extendió la clase por X motivo. Así que por ese lado, perdón, no se preocupen, ¿bien? Lo que sí son guías de trabajo. Incluso ya te digo, las guías de trabajo, por ejemplo, en este caso Carlos, las trabajamos clase a clase prácticamente, ¿está bien? O sea, clase 5, 7, 8, ¿está bien? Vamos viendo todo lo que hay que responder de la guía en el desarrollo de las clases, ¿sí? Básicamente, ¿sí? En el cual, obviamente, espero que, obviamente, cada uno va a tener el mejor desarrollo que puede, de cada una de ellas Ese, en particular, ese es ¿sí? la guía, ese profesor es la guía de trabajo. La guía de Sí, trabajo está bien que nosotros vamos estudiando, pero para mí, no sé si mis compañeros, no hablo por todos, lo hablo por mí, nosotros necesitamos, ¿cómo es? La hacer práctica que examen en hacemos clase, decimos. prácticamente. Hacer examen en Exacto. clase. Yo necesito la clase de práctica, algunas cosas ya de práctica, porque la clase de libro sí lo estamos, pero Bien, de la guía estamos dando, pero ahí también necesitamos, yo necesito, el resto no sé si necesitará, pero yo necesito ahí un poco ya la práctica, un poco que nos el videíto de la práctica. También perfecto. vamos necesitando, así como dije, Ah, vamos de adelantando práctica, algunas yo cosas. tengo videos de práctica yo, de Sí, instalación Ahí estoy de es lo acuerdo que con el yo, compañero. La práctica base todo, es profe. lo que yo dije la vez pasada. Ok, ok, Por más ok, 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 por Carlos. más exámenes que me dan a mí Te de los entiendo, números, te yo no entiendo. voy a entender jamás mientras que yo no vea la práctica. Ahora te Si me entiendo, mandan pero el videíto, me mandan el tal videíto cual. de la práctica con lo que vamos hablando en clase ya, o sea, nos manda después. Yo te pediría, por favor, si me puede mandar por mensaje de texto, por WhatsApp esto, porque en el email a veces yo me olvido, como tengo trabajo, me olvido, se me borra y no lo Está puedo bien. ver. En cambio, en WhatsApp no me lo pierdo. Bien, Pero lo ahí que yo anoté. digo, hablo por mí mismo, que si nos puede mandar también ya a través de la guía, lo que vamos estudiando, un poco de video de la práctica también. Eso fue lo que yo Sí, dije la vez ok, pasada. ok, Si ok, puede ok. ser posible. De hecho ya lo anoté yo. Lo anoté acá porque cada Sí, grupo que de acuerdo tenemos. con el compañero. Perfecto. Ahora sí, muchachos, perfecto. Ven, ahí nos vamos entendiendo mejor. Eso es lo que yo les comentaba de hacer justamente una ida y vuelta, ¿no? Ustedes díganme qué es lo que necesitan, qué es lo que necesitan, y yo les arrimo básicamente los videos o ejemplos, ejercicios, problemas también. Básicamente he tenido que trabajar con problemas y he tenido que buscar la solución, ¿sí? Entonces, básicamente, De eso, Carlos, de eso trabajando se sobre trata el esto, que problema, tengamos, tal de eso cual, se tal trata cual, esto, que tal cual. tengamos problemas para que podamos aprender más. Si supiéramos todo, que supongo que no estaríamos estudiando. No, no, por supuesto, por supuesto. Vieron que uno nunca, la vida es así, ¿no? Nunca termina uno de aprender, ¿no? Es un aprendizaje continuo.
De estos que están viendo en pantalla, Así muchachos, como lo generados de muestra, videos. así como lo muestra, Claro, profe, ahí, está bien esto, por porque nos ejemplo, muestra tiene la una forma, todo, ¿no? pantalla. Bueno, eso por eso les preguntaba, chicos, muchachos, porque ese ángulo de ese panel solar, de ese sistema fotovoltaico, tiene un porqué, básicamente. Es una instalación fija que tiene unas coordenadas geográficas determinadas, ¿sí? Por eso yo les preguntaba anteriormente si habían visto el grado de inclinación, orientación, etcétera, ¿no? A ver, ¿qué más, por ejemplo? Problemas, como yo dije, con el que vamos a estar trabajando. A ver, por ejemplo, bueno, acá tenemos otro sistema. No, ahora que me dicen de los videos, está bien. Yo tengo videos de trabajo que ya he realizado, a eso les quiero decir yo. Donde me he encontrado con problemas también, ojo, ¿no? Por supuesto. No hemos llegado todavía, muchachos, todavía no hemos llegado, pero les quiero compartir algo que me ha pasado a mí particularmente, que me he encontrado con este problema. ¿Ven? ¿Esto qué es para nosotros? Es rapidito, les comento para que sepan que hay material. Es un colector solar, de un termotanque solar. Es un tubo de vacío en el cual ese tubo ya no funciona más. ¿Sí? Porque, ¿qué pasó? Básicamente, el tubo del colector solar tiene dos vidrios. Dos vidrios. Entre vidrio y vidrio hay un vacío de aire. No hay aire, básicamente. Por eso es que capta la energía solar y calienta el agua. Así como está, no sirve más. Eso no sirve más, básicamente, ¿no? Y genera que el sistema trabaje de manera como deficiente. ¿Está bien? Otro más. Entró más, sí, Mauricio, tienes razón, mira, mira, ¿por qué entró humedad, básicamente? En los días de sol, hay aire igualmente hay humedad en el ambiente. En la parte eléctrica lo vemos así, ¿no? Hay que tener precaución, básicamente, con alguno por ahí ya tiene conocimiento de la parte eléctrica, muchachos, lo que se llama el arco eléctrico, básicamente, ¿no? El arco eléctrico que puede generar, básicamente, cortocircuitos. Lo que están viendo en pantalla ahora es sarro. Cada uno de ustedes vive en un área determinada, ¿no? Por ejemplo, en donde la cantidad de sarro que hay en el agua va a hacer que el sistema eh, también es energético a partir de energía solar, sea más o menos eficiente, ¿sí? Ya que hablaron de esas características que quieren ustedes ver, básicamente, fíjense lo que hay para... A ver, denme un segundo, por favor, ¿eh? Les quiero mostrar un problema, porque yo, cada problema que voy resolviendo o que me va surgiendo, ¿qué pasa, básicamente? Y lo vamos grabando, ¿no? Obviamente. ¿Qué más? Acá, muchos, por ejemplo, miren. Esto que están viendo acá, ustedes, es un colector solar. Es un tubo al vacío. ¿Está bien? Lo que está dentro, básicamente, ¿qué es? ¿Qué sería eso para nosotros? Sarro. ¿El sarro cuándo se genera? ¿A partir de qué tipo de agua? De aguas duras, como se las conoce, altos contenidos de sales, por un lado. Algunas zonas son más propensas a tener más sal que otras. Por ejemplo, donde yo vivo, en Mar del Plata, es más propenso a que tengamos aguas duras. ¿Y por qué? Por la cercanía al mar, básicamente. Es una de las características. Y después porque el ambiente, el aire, por la bruma que viene del mar, está saturado de sal, básicamente, ¿sí? Eso es un colector solar, básicamente, ¿sí? Es un colector solar, es un tubo al vacío que tiene sarro, pero cantidad de sarro, ¿bien? ¿Y qué más tenemos acá? Acá están los tres termotanques solares, por ejemplo, ¿sí? Pero de estos tres termotanques solares hay algo que está más que bueno que lo puedan ver. A ver, denme un segundito, ¿eh? Porque así va a ser la metodología de trabajo entonces, a partir de nosotros, ¿bien? ¿Les parece? A ver, muchachos, denme un segundito nomás, ¿eh? Ok, pone Mauricio. Muy bien, Mauricio. Denme un segundito, por favor, ¿eh? Acá, miren. Dos videos en los cuales nos vamos a encontrar con lo siguiente, ¿sí? A ver, chicos. Espero que lo puedan ver todos, ¿eh? Porque a veces no todos los pueden ver por el tipo de video que estamos viendo, ¿sí? Este es cortito, es un termotanque Izuma de 330 litros, los más grandes que vienen, y acá lo que se está haciendo es un mantenimiento preventivo. Esto lo instaló otro técnico, otro instalador. Después de varios tiempo, se contacta la vea en la casa conmigo, en el cual yo le comento que cada una vez por año hay que hacer un mantenimiento preventivo, ¿está bien? Fíjense que, por ejemplo, acá sacamos el colector solar y eso básicamente obstruye el funcionamiento o el correcto funcionamiento del
termotanque solar. Así como va a pasar con los sistemas fotovoltaicos. ¿Bien? Vamos al siguiente, ¿les parece? Miren, a ver. A ver, me parece que no subió. A ver, denme un segundito, a ver. El otro es peor todavía, ¿eh? Es muchísimo peor. Pero bueno, si uno no tiene en cuenta todas estas características de los sistemas, nos podemos encontrar con qué. Y con que el sistema no funciona como corresponde, ¿bien? A ver, ahí vamos con esta. Le voy a bajar un poquito el volumen. Ahí está, miren. Eso, muchachos, ¿me están recibiendo ahí? Sí. ¿Me reciben? ¿Me escuchan? Voy a bajar acá mi pequeño Sí, sí, sí. compañero. Bueno, lo que estamos viendo en pantalla es, a Perdón, ver, yo no lo puedo ver ah, al video porque me dice por cambiar la... esto, por eso te decía, viste, que ahí depende la aplicación, depende del formato del video, Omar. Pero no Ah, tengas problema, mirá, ¿sabés qué voy a hacer, Omar? Lo voy a subir al grupo de WhatsApp, ¿sabés? dale, dale, dale. Lo voy a Ok, subir al grupo de WhatsApp porque por ahí Sí, sí, después vos lo por podés favor, pasar a porque la por ahí sale medio computadora o pausado, ¿no? algo y lo podés dale. ver, ¿sí? Ahora lo pausé, para que ustedes puedan ver básicamente cómo es que se saca el colector solar, porque el colector solar hay que sacarlo con el cuidado posible, no haciéndole fuerza, sino hay que darle un movimiento de izquierda a derecha y de a poco va saliendo, ¿está bien? Dentro del colector solar, ahora no se ve, pero hay unos O-ring de goma que si yo los saco, se pueden llegar a romper. Y se rompen, obviamente, después hay infiltraciones de agua, ¿no? Obviamente. Vamos con el video. Hay que poner el guardapolvo, como se pone ahí. A ver. Ahí salió. Acá tenemos un problema con esta unidad en particular. Fíjense lo que es eso, miren. ¿Qué es eso, muchachos, para nosotros? ¿Qué es? Es sarro, ni más ni menos. Otro problema con el que nos vamos a encontrar, ¿cuál es? Que el termotanque solar está vacío, por un lado, y estaba funcionando perfectamente. O sea que se quedó sin agua, lo cual es problemático, ¿está bien? Es complicado que se quede sin agua porque puede generar tanta temperatura en el interior que se revienta inclusive el acumulador, que es el termotanque, ¿no? Pero sacando ese problema que no se reventó, fíjense lo que tenemos en pantalla, ¿no? El problema de la cantidad de sarro que genera el agua, ¿está bien? Lo cual genera que tengamos un mal funcionamiento del equipo. A ver si lo... ¿Ven que en Eso es la la sal que base tiene el agua, el interna, salitre, ¿no? ven la base interna que hay como si fuesen bolitas de tergopol? Adentro de ese orificio está todo el sarro depositado de adentro. O sea que el sarro que tiene es terrible. Eso lo hace el agua, exactamente, Ramón. Eso lo hace el agua, ¿está bien? El agua que calienta, ¿no? El agua caliente, perdón. No en todos lados tenemos la misma cantidad de sal en el agua, ¿sí? En algunos lados más, en otros lados menos, ¿bien? Funciona mal. Y ahí está el sarro, básicamente, ¿sí? Mal. ¿Bien? Creo que eso sea en referencia, ¿no? Muchachos, con ver algo de material en cuanto a trabajar con algo y verlo cómo se hace, básicamente, ¿no? Ahora Claro, cuando ahí nosotros, está, eso. cuando veamos la parte de agua caliente sanitaria, básicamente, vamos a ver que vamos a hablar sobre el termotanque solar, pero también vamos a ver, por ejemplo, los problemas con los que nos podemos llegar a encontrar, ¿no? Por supuesto. Así que bueno, ahí vamos a ver que tenemos una serie de complicaciones, ¿verdad? Una serie de complicaciones, ¿bien? A ver qué pasa ahora. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. A ver, vamos a cambiar de pantalla. Vamos a cambiar de pantalla, a ver. Vamos a volver para atrás, perdón. Vamos a volver un poquito para atrás, a ver dónde me había quedado anteriormente. Bueno, nos quedamos acá, anteriormente, ¿bien? Ahora sí, ya que me dijeron sobre el tema de videos y demás, etcétera, vamos para atrás, ¿sí? Vamos a empezar con lo que teníamos, con lo que habíamos comentado anteriormente, a partir de una serie de clases en la cual vamos a trabajar directamente sobre la primera, que resulta bastante interesante, que es la clase 5, justamente, que es la velocidad pico, ¿no? Por supuesto, ni más ni menos, ¿bien?
Las pasamos, obviamente, las vamos pasando. Si hay alguna pregunta en particular, obviamente me van comentando, ¿bien? Bueno, acá esto tiene que ver, obviamente, con el tema de inclinación del panel fotovoltaico. No es que es para tomarlo así como a la ligera, digamos, ¿bien? Vamos a trabajar sobre la unidad de medida, cuál es la radiación, irradiancia solar, perdón. La irradiancia solar sí la podemos medir por unidad de tiempo, 1000 watts por metro cuadrado. ¿Recuerdan eso, por ejemplo? Esto tiene que ver, y es fundamental también, conocer el tipo de superficie donde se va a instalar el sistema fotovoltaico. Si hay, por ejemplo, proyecciones de sombra por construcciones, si hay proyecciones de sombra por, básicamente, cubiertas naturales, como árboles, por ejemplo, ¿no? Etcétera. ¿Qué más, muchachos, por ejemplo? Esto es fundamental conocerlo también, ¿no? La hora solar pico, por ejemplo. No es la misma cantidad de hora solar pico que tengo en Mar del Plata que la que hay en Corrientes, que la que hay en Buenos Aires, ¿sí? Obviamente que cambia y eso hace que el sistema sea, que tenga más o menos o producción de energía, ¿bien? Acá, hasta acá no hay ningún inconveniente, ¿no? Yo voy pasando y ustedes me van comentando, ¿sí? Esto lo vieron, ¿no? Por supuesto. Esto lo han visto. Sí, sí, sí. Bueno, esto que están viendo en pantalla, obviamente va a determinar qué característica va a determinar. Primero, va a determinar, a ver si lo tengo acá, va a determinar, fíjense que el ángulo estándar, sí señor. Fíjense que lo que está en el pie, básicamente, de la filmina, es una persona que está en verano, primavera y en invierno. ¿Está bien? Obviamente, fíjense que, por ejemplo, en el invierno tengo un ángulo mucho más pronunciado y tengo menos cantidad de ¿qué? De energía. Ya en la primavera el sol está mucho más elevado en el horizonte, el ángulo que forma con respecto a la persona es menos pronunciado y tengo un poco más ya de Más, producción de energía, y en el verano obviamente tenemos una eficiencia del sistema bastante importante, ¿no? Eso hace referencia a la clase que estábamos viendo anteriormente, la clase número 5, que se me fue, a ver, acá, clase 5. Lo que vimos recién en pantalla, esa persona que estaba parada en el suelo, hace referencia a esto que estamos viendo acá. Pero no solamente eso, ¿no? No solamente invierno, verano y primavera, sino que este punto A, el B y el C va a determinar también la zona geográfica en la que yo me encuentro, obviamente, ¿no? Por ejemplo, Jujuy, La Pampa, no sé, Ushuaia, por ejemplo. A eso hace referencia, ni más ni menos, ¿bien? Podemos hablar sobre radiación e irradiancia solar, ¿sí? Hasta acá vamos bien. El ángulo, vieron que recién había sobre el tema de ángulo de inclinación del panel fotovoltaico, tiene que ver con la radiación directa. O sea, el panel fotovoltaico tiene que tener la mayor cantidad de radiación directa posible para eh, que trabaje de manera eficiente, ¿bien? El mapa solarimétrico es fundamental también poder obtenerlo, ¿no? En la zona geográfica donde yo me encuentre, es fundamental poder tenerlo, para saber la cantidad de producción de energía que podemos llegar a tener, ¿bien? Esto que estamos viendo acá tiene que ver con el rumbo, básicamente, con el norte, sobre todo particularmente, y con el ángulo de inclinación del panel fotovoltaico, ¿no? Lo que sería el rumbo, o el azimut, por ejemplo, y el ángulo de inclinación del panel fotovoltaico respecto, básicamente, a la estación del año, ¿sí? Eso sería una estación del año, por ejemplo, de invierno, obviamente. ¿Ven? A ver qué otra tenemos. El azimut, otra vez, nuevamente, ¿sí? A ver, hasta acá, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿O hasta acá venimos bien? Seguimos adelante. ¿No hay ningún problema, no hay ningún inconveniente hasta ahora? O sea, ¿Venimos lo bien? importante es la dirección hacia el sol, ¿no? O sea, que tenga la Sí, dirección exacta hacia el sol. tal cual, Ramón. Lo importante es la orientación del panel solar hacia el norte, sobre todo, ¿está bien? Y después va a depender del ángulo de inclinación del panel fotovoltaico. De eso va a ser referencia, ¿no? Dependiendo ni más ni menos que Sí, sí, la sí, estación sí. del año. Que la estación del año, ¿sí? ¿Ok? Y después tenemos que tener en cuenta estos factores, básicamente. El ángulo de rotación y traslación, invierno, verano, primavera, la zona donde nos encontramos ubicados, particularmente, la latitud, y después la cantidad de horas solar picos disponibles, ¿bien? Por un lado.
Acá vemos de vuelta otra vez el ángulo de inclinación del panel y la orientación. Porque el panel solar solamente es uno de los componentes, es uno solo de los componentes del sistema en general. ¿Está bien? Tenemos el generador solar o el sistema fotovoltaico, por un lado, el regulador, el inversor, ¿está bien? La batería y las cargas o los consumos de que se dan en la corriente alterna, ¿no? El domicilio. Después nos podemos encontrar con los diferentes sistemas, aislados, básicamente, o con conexión a la red eléctrica, ¿bien? Los cuales vemos que hay una gama diversa en cuanto a lo que tiene que ver con instalaciones, por ejemplo, en el ámbito rural, por un lado, o en el ámbito más que nada ya de ciudad, ¿sí? Los sistemas fotovoltaicos pueden ser conectados con o sin batería, básicamente, en el cual podemos tener sistemas disponibilidad de la red, sistemas híbridos, básicamente, o completamente aislados. Sistema híbrido es que yo tengo, por ejemplo, un sistema fotovoltaico y un grupo electrógeno, por ejemplo, ¿no? Si me encuentro en el campo, obviamente, ¿no? Recién le mostraba yo un sistema fotovoltaico que es completamente aislado, completamente aislado, ¿está bien? No hay posibilidad de disponer de la red eléctrica, únicamente si el grupo electrógeno está en funcionamiento, ¿está bien? A veces la gente del campo, por ejemplo, nos comenta lo siguiente. Acá, a ver, así. La gente del campo nos comenta lo siguiente. Por ahí nos ha agarrado una tormenta, por ejemplo, y no podemos salir. No podemos ir a comprar combustible para tener en el grupo electrógeno, ¿está bien? Entonces, bueno, esto fue justamente uno de los de las cuestiones fundamentales por las cuales se decidieron a instalar un sistema fotovoltaico, ¿bien? Ahí el sistema está en prueba, básicamente, ¿no? Esos cables después están todos canalizados con el cable canal, no se ven, básicamente. Ahí, básicamente, lo que yo hago siempre es, antes de cerrar el circuito, por decirlo de alguna forma, es hacer todas las pruebas básicamente necesarias, ¿sí? Para que esté todo funcionando como corresponde, ¿sí? Muy bien. Lo que estamos viendo en pantalla, básicamente esa interacción que se da entre la generación de energía por la parte de lo que tiene que ver con la solar, ¿está bien? Hasta el momento final de utilidad, o sí, de utilidad, digo bien, de utilidad del sistema, pasa por acá. Lo que están viendo en pantalla ustedes, por ejemplo, es el cuadro, ¿sí? El cuadro que veíamos recién. Eso que está en pantalla es el controlador, cargador, básicamente, y regulador. Está todo integrado ahí adentro, ¿no? Que hace referencia a este cuadro, básicamente, de ahí una interacción de energía, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo, lo que veíamos recién en pantalla, perdón. Acá lo que vemos es obviamente una conexión que ya la conocen, imagínense una conexión en serie. Obviamente las conexiones series se utilizan habitualmente para sistemas que son con inyección a la red, ¿sí? O sea, necesitamos no aumentar tanto la corriente, sino que recuerden que en sistemas que se conectaban en serie, aumentaba ¿qué cosa en vez de la corriente? Aumentaba la tensión, aumentaba el voltaje, ¿bien? ¿Qué más? Bueno, otro cuadro de interacción, básicamente con el panel fotovoltaico, las baterías, el inversor controlador, el cuadro de protecciones y los consumos determinados. Lo mismo, pero con otras características. Lo mismo, otra vez, con otras características. Acá hay un dato fundamental, obviamente que, si ustedes analizan, a ver, déjenme primero, antes que nada, ver una cosa, porque falta algo acá, fundamental. Falta algo en ese recuadro, falta algo que es fundamental. ¿Sí? Ahora les voy a decir que, a ver, ahí está. Si ustedes analizan el cuadro, o ya que estamos hablando de los problemas, análisis de problemas, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que faltaría acá? Vemos el panel fotovoltaico, el controlador o el regulador, el inversor, las protecciones, los subrayo, las protecciones magnéticas y diferencial, y los consumos de la casa, y la batería. Falta algo ahí, La, compañeros. ¿Qué es lo la que falta ahí? batería para mí está mal colocado. Tiene que ver con la batería, Carlos. Sí, exactamente. ¿Qué es lo que falta en la batería? Que no está ubicado en el lugar que corresponde. ¿Dónde estaría ubicada esa batería? A ver, por ejemplo. En el medio entre el regulador y como el otro, el inversor. El inversor. No en el Digamos medio una, del regulador. va a depender de las características.
va a depender de las características de los reguladores también, ¿eh? Ojo, por ejemplo. Porque, por ejemplo, deduciendo que básicamente el regulador viene marcado donde tendríamos que colocar nosotros la batería, ¿no? Porque eso básicamente viene bien determinado. Viene bien determinado. Bueno, esa ¿Dónde se parte va a no instalar? estudiamos, no nos habíamos dado todavía. Exacto, exacto, porque viene después la clase 10, justamente, en la clase 10, ¿no? La del regulador. Pero viene bien determinado, Carlos, el grupo, dónde van conectados los paneles, la batería y dónde va conectado el regulador. ¿Está bien? Pero más allá de esas disposiciones, lo que vemos es que falta algo que es justamente, o tiene que ver con la protección del banco de batería. Falta el fusible de maniobra, que se llama, o el fusible de protección. ¿Está bien? A ver, el fusible de protección Ah, lo sí, queríamos. cierto. Tiene que llevar uno del No, este no regulador. es. Exactamente, tiene que llevar un fusible de protección. ¿Está bien? Porque la batería tiene y debe tener protección. Y ahí está el fusible. Ese sistema es el mismo que vieron anteriormente con las baterías, ¿no? Es el cuadro de protecciones. Ahí está el fusible. A ver si se ve ahí mejor. ¿Pero eso Ahí está sale el del fusible. regulador o antes del regulador está eso? Ese sale del regulador, del inversor y del cargador, ¿no? Sale, pasa por el fusible y del fusible se va a la batería, básicamente, ¿sí? Que es el que está acá. Ah, sí. Es el mismo fusible, El ¿sí? positivo. Fusible NH. Se coloca el fusible exactamente, tal cual, como dice el compañero. El fusible va en el positivo, en el polo de positivo, ¿está bien? Básicamente. Va en el polo de positivo, sí señor. A ver qué más. Vamos a la siguiente. Bueno, acá vemos otra vez una interacción entre paneles, inversor, controlador, demás. Y acá vimos esto que era un sistema híbrido entre generación eléctrica eólica y de paneles fotovoltaicos. ¿Bien? ¿Qué más? Ah, eso quería preguntar. Más adelante, capaz que. A ver, decime. ¿Hay posibilidad de que, cómo es que se fusione el panel solar con el eólico? Sí, exactamente, sí. Cada uno tiene su regulador, ¿está bien? Cada uno viene con su regulador. Pero sí es posible hacer un sistema híbrido, como se conoce, ¿no? Digamos, alimentar el sistema energético con dos tipos o fuentes de generación diferentes. Incluso puedes hasta incluso más. Supongamos que tuvieses una instalación aislada, Carlos, por ejemplo. Podés tranquilamente poner o podés combinar, ¿no? Tiene que ser un cargador controlador que sea híbrido, sí señor, tal cual. En el cual, por ejemplo, puedas tener energía fotovoltaica, energía eólica, ¿está bien? O incluso puede ser que tengas un generador eléctrico, ¿está bien? Puede ser que lo tengas tranquilamente. Hay inversores, perdón, controladores. A ver si es este, muchachos. No, no, tampoco. A ver, una más, si no lo cambiamos, ¿eh? Si no lo dejamos, digo, no pasa nada, si no lo dejamos. A ver si no lo dejamos, porque estoy buscando el controlador específicamente. Ahí está, el controlador. Hay controladores, como decía recién nuestro compañero en el chat, Mauricio. Hay controladores que ya vienen preparados con esas características, ¿sí? Controladores que son híbridos, ¿bien? En el cual no tengo que hacer muchas modificaciones, pero ya vienen con esas características específicas de todo sistema energético, ¿sí? Y acá, bueno, acá ya vamos a la siguiente clase, por ejemplo, ¿no? Que sería ya la clase número 6. Mientras que yo busco la clase 6, muchachos, de esta clase en particular, ¿hay alguna duda que se haya quedado? ¿Alguna consulta? Mientras que busco la clase siguiente yo. ¿Les quedó alguna consulta para hacer? Muchachos, hola, hola. Ah, de este no me acuerdo prácticamente yo. ¿No te acuerdas de la clase? No, no, justo de este, ¿cómo es? De esta cosa, o de esta foto. No me acuerdo. Bien. Pregunta, Marcelo, todo bien. Bueno. Bueno,
lo que podemos hacer es trabajar con diferentes tipos de material. En ese caso, Carlos, no sé si no lo viste, porque por ahí no estuviste en la clase, o por ahí no se vio, ¿sí? Después cada uno va a ver por qué básicamente no Y lo pudo más, estar lo presente en más ese probable es momento, que ¿no? llegué un poco tarde a la clase. Un poco tarde, por eso. Bueno, con el tema de elementos de protección y de maniobra, ¿cómo están con ese tema? ¿Lo vieron? ¿Lo trabajaron en clase? ¿Bien? ¿Qué diferentes, a ver, yo les pregunto así a todos en general, qué protectores podemos encontrar en un sistema fotovoltaico? ¿Qué tipo de protectores deberíamos de tener, sí o sí, en un sistema fotovoltaico? Algo están viendo en pantalla ya prácticamente, ¿no? Disyuntor, 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 las las térmicas, térmicas, los fal- fusibles, los fusibles, ¿y qué más? Hay un tipo de regulador de protector carga, ¿puede ser? especial. ¿Cómo? Regulador de carga, El regulador de carga, sí, el regulador de carga, digamos, cumple la función también de poder, ¿cómo decirlo? A ver, proteger el uso de la batería, proteger la el batería, rendimiento. tal cual, exactamente, el rendimiento de la misma. Pero, por ejemplo, falta otro protector más aún. Falta otro sí, tipo de sí, falta, protector. profe, no me acuerdo, sí, ahí El, de falta los, uno, no me acuerdo. el que protege a los paneles fotovoltaicos. ¿Recuerdan cómo se llama ese? Pues, ahí está, acá está justamente, ¿no? Acá está por el problema de la generación de corrientes transitorias en un problema que puede llegar a ser por una tormenta, por ejemplo. ¿Un ¿Bien? pararrayo? Podría ser, a ver cómo decirles. Esto se llama, no, el pararrayos no específicamente. Esto podría ser básicamente lo que se llama, básicamente protector atmosférico. Protector atmosférico, ¿bien? El protector atmosférico lo que protege es justamente a la instalación, ¿sí? A la instalación, pero específicamente a los paneles solares, contra justamente descargas de rayos, ¿sí? Justamente descargas de rayos, ¿bien? ¿Y Muy eso bien. te lo venden en la casa de paneles? Sí, tal cual, tal cual. Eso en la casa de paneles solares lo venden. Sí, sí, tal cual, exactamente. Eso lo venden, Pero sí, eso es señor. de uso exclusivo para paneles Eso es para paneles, exactamente, Kevin, tal cual. Eso es exclusivo Bien, para paneles solares, ¿está bien? Que es la protección, bien. obviamente, ¿no? Para proteger al panel, ¿bien? Después, obviamente, sí, hay Protector rayos. atmosférico se llama. Protector atmosférico, sí, señor, tal cual. Lo protege contra corrientes, ¿cómo se llama? Corrientes o sobretensiones. Porque el Atmosféricas. rayo son atmosféricas, exactamente. Protectores atmosféricos, ¿bien? Tipo pararrayo también. Sí, pero el tema del protector atmosférico tiene un fusible, básicamente. Está bien, en cambio el rayo lo que hace es esa corriente es disiparla a través de la Tierra. ¿Está bien? En cambio, el protector de sobretensión tiene un fusible en el cual se corta el fusible y hay que reemplazarlo, básicamente, ¿sí? Hay que reemplazarlo. Lo cual estamos viendo en pantalla, ¿no? Fíjense que está la base del fusible y ese portafusible de color rojo, una vez que se quema, se reemplaza por otro nuevo, ¿no? Martín, Por en otro. este caso, por ejemplo, el protector, Sí, en un trabajo de, supongamos que tengamos 4 paneles, ¿no? sí. De grandes volúmenes. ¿Lleva uno por cada o es uno por los 4? No, 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 lleva un... Tenemos que ver, por ejemplo, en ese caso, Omar, por ejemplo, si están conectados en serie o en paralelo, la cantidad de corriente que tenemos de circuito, ¿está bien? Y a partir de esos amperes, ahí sí le ponemos el protector al circuito en general, ¿no? A todo el circuito. La, Ah, la- la instalación puede ser serie paralelo, pero en definitiva es un solo circuito en general, ¿no? ah, Obviamente. a O sea, uno. que va Pero de paneles, ¿no? puede ser, por ejemplo, Omar, vos Sí, tenés dos series de paneles. Si vos tenés dos series de paneles, sí. ahí sí sería un protector por cada serie de paneles. ¿Está Ah, bien? Por cada perfecto, serie de paneles sería o debería ir básicamente un protector atmosférico. ¿Bien? perfecto. Está Muy bien. bien. Parecido a la jabalina. La jabalina en definitiva lo que hace es proteger a las personas, ¿no? Contra descargas eléctricas, básicamente, ¿no? A eso hace referencia la jabalina, ¿sí?
en definitiva. Lo cual es fundamental, ¿no? Tiene que estar y es necesario que esté en cualquier instalación eléctrica, por un lado, ¿no? En cualquier instalación eléctrica, ¿bien? ¿Y ese en qué parte en qué parte va del fotovoltaico? Y eso iría, a ver, dame un segundito, acá en el cuadro, básicamente, donde están las protecciones térmicas del sistema fotovoltaico, la protección térmica de los paneles fotovoltaicos, y ahí también va justamente el protector de atmosférico, ¿sí? Y también ahí vemos que está lo que sería el fusible de maniobra, el fusible de protección de la batería, perdón, el fusible de protección de la batería, ¿sí? Iría en la misma caja de protecciones, ¿sí? Iría en la misma caja de protecciones. Bueno, vamos a seguir. Clase 6 estábamos, ¿no? Clase 6. Clase 6. Diferentes tipos de fusibles o de portafusibles. Esto es uno de los tantos que hay en el mercado, obviamente. Este de marca Soloda específicamente, pero hay muchos más. Los cuales, por ejemplo, los paneles fotovoltaicos pueden tener tranquilamente térmicas, llaves térmicas de corriente directa, ¿está bien? De corriente directa. O, por ejemplo, pueden tener fusibles, tranquilamente, ¿está bien? Los fusibles tienen que ir básicamente tanto en el positivo como en el negativo también, ¿bien? Deberían ir básicamente en ambos polos, ¿bien? Por lo menos en los paneles. Bueno, acá lo que tenemos es un protector de tensión, pero es un protector de tensión que es automático, por un lado, ¿sí? Pero es un trifásico, por ejemplo. Fíjense que dice, en los LED de color verde dice L1, L2, L3. Nosotros con trifásica no trabajamos, pero es para que sepan que hay diferentes tipos de protectores, perdón, en sistemas eléctricos, ¿bien? Acá lo que vemos básicamente es el portafusible de este fusible que está acá en la pantalla, ¿no? Que era el portafusible básicamente de el banco de baterías que les mostraba, perdón, anteriormente, ¿sí? Más o diferentes tipos de fusibles, ¿está bien? Acá vemos de vuelta otra vez el cuadro ese de interacción, es muy repetido, es muy parecido al sistema que vimos de la clase anterior, ¿está bien? Otro cuadro más en cuanto a lo que tiene que ver con protecciones, ¿sí? Esto ya es más un automatismo que no lo vamos a trabajar porque es de motores específicamente, ¿bien? Lo que sí tenemos que ver son los protectores, básicamente, ¿no? Ahí podemos ver tranquilamente lo que es una llave la termomagnética, el disyuntor diferencial y el protector de sobretensión. Fíjense que en el protector de sobretensión, el SICA, ¿sí? Tiene básicamente un rectángulo de color verde, ¿no? Cuando ese protector se quema, el fusible que está internamente se quema, se pone de color rojo, ¿no? Y hay que reemplazarlo automáticamente, ¿sí? Bien. Acá tenemos obviamente cuadros de protección, donde está el disyuntor, como dijeron bien, diferentes tipos de llaves termomagnéticas, ¿bien? Y el funcionamiento de las mismas. Esto es cosa que ya la habían trabajado, me imagino, en la clase, ¿verdad? Sí, A profe. ver, bien, de esta clase entonces, muchachos, ¿alguna pregunta más específicamente? ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? Del cuadro de protección, digo yo, ¿eh? Del cuadro de protección. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta? Creo que eso lo entendimos bien, me parece, ¿eh? Eso estuvo bien, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente, que es justamente la clase ya, ahora sería el número 7 para ustedes, en este caso. Vamos sacando lo que ya no se usa, así no tenemos tanto acá circuitos o láminas, básicamente fiminas abiertas, ¿sí? Bueno, vamos a la clase anterior, entonces, la clase 7, para ustedes sería. A ver, ahí estamos. Clase 7 sería ya celdas solares, ¿no? Clase 7 sería celdas solares, o celdas fotoeléctricas. Ahí vamos, a ver. Los Muy bien. cuadritos del panel. Exactamente, ¿sí? Los cuadros o las celdas, las células, básicamente, como se las conoce, ¿no? Células fotovoltaicas del panel solar, ¿bien? Muy bien. Sabemos que la célula fotovoltaica lo que hace es captar, básicamente, la energía lumínica, ¿sí? Los fotones, básicamente, y luego, a través de
todo un proceso industrial que recibieron las celdas fotovoltaicas, terminaron básicamente unidas en circuitos serie paralelos en un panel solar, básicamente, ¿no? Diferentes tipos de celdas fotovoltaicas, como sabemos que son policristalinas, monocristalinas, o incluso son amorfas, en el cual obviamente hay todo un proceso de industrial, obviamente, que se genera, ¿está bien? Esto no es algo nuevo que hayamos descubierto, ya lo habían visto anteriormente. Pero bueno, acá en las celdas fotovoltaicas se conectan lo que se conoce como módulos, ¿bien? Los módulos de un sistema fotovoltaico, ¿verdad? Después vamos a ver, por ejemplo, si se conectan todos los paneles fotovoltaicos en serie, en paralelo, según lo requiera básicamente el circuito en general, ¿no? Lo que sí, fíjense que cada celda fotovoltaica produce básicamente una pequeña parte solamente en tensión y una cantidad de corriente eléctrica, ¿no? 3,3 amperios cada una, básicamente, 0,5 volt aproximadamente entre sí. La cantidad de celdas fotovoltaicas que tenga un panel fotovoltaico me va a determinar, por un lado, la tensión de trabajo del panel y la corriente, ¿no? Juntamente con la potencia, ¿no? Por supuesto. La cantidad de celdas, como yo les comentaba anteriormente, va a determinar la potencia, básicamente, del panel fotovoltaico, ¿sí? ¿Qué más? Vamos un poquito más. Acá tiene que ver justamente con el tema de lo que es la interacción, básicamente, de lo que se llama dopaje, ¿no? Básicamente una celda fotovoltaica, ¿sí? Y tiene que ver con la estructura de la celda fotovoltaica en sí misma, ¿bien? Donde esa energía fotónica va a golpear, básicamente, la cubierta de la celda fotovoltaica, va a expulsar, ¿sí? Un electrón y va a generar un hueco que va a ser, básicamente, como dice, ¿no? Ocupado por un átomo con carga positiva, ¿no? Lo que hay ahí es un flujo constante, básicamente, de una interacción en cuanto a lo que tiene que ver con la corriente eléctrica, ¿bien? El tema es que esa interacción de corriente eléctrica, ese flujo de corriente eléctrica, no va a ocurrir, no va a ocurrir, por ejemplo, si no hay una carga, no hay una carga, algo que le apliquemos carga a la celda fotovoltaica. Puede ser una lámpara, puede ser un pequeño motor. Si no hay carga eléctrica, no hay circulación, básicamente, de electrones en el circuito, en la celda, ¿no? Estamos hablando, básicamente. Bueno, acá vemos la composición química en sí mismo de la celda fotovoltaica, ¿no? Y para que la celda fotovoltaica trabaje de manera eficiente, vamos a ver que tenemos que tener lo que se llama dopaje, en el cual se van a incorporar otros dos elementos, como es el fósforo y el boro, para que, digamos, haya una interacción en un semiconductor, que sería el semiconductor N, ¿sí? Y el semiconductor P, ¿no? Neutro, positivo, negativo, básicamente sería eso, ¿sí? ¿Qué más? A ver. Bueno, acá hablamos sobre la potencia en sí mismo de lo que tiene que ver con las celdas fotovoltaicas. Según a ver, dame un segundito que voy a buscar un video para ustedes, ¿eh? Dame un segundito. No estamos, pero No. no importa, no importa. Lo trabajamos en la siguiente clase, no se hagan problema. Vamos a pasar esto si no perdemos tiempo con esto. Bien, a ver chicos, muchachos. Obviamente que cuando hablamos de celdas fotovoltaicas, tiene que ver con la eficiencia del panel, o de las celdas en definitiva, para que tenga una mayor o menor producción de energía, ¿está bien? ¿Qué más? Bueno, acá vemos que en este caso para nosotros esto es a modo de más que nada referencia, ¿sí? Pero no aplica básicamente mucho para lo que tiene que ver con la energía fotovoltaica en sí misma, ¿bien? Lo que sí tenemos que ver es lo siguiente, que por ejemplo, para que un fotón básicamente pueda generar básicamente corriente eléctrica, ¿está bien? Debe en sí mismo, debe tener
una determinada cantidad de energía. En este caso, perdón, la energía tiene que ser de 1,4 voltios, ¿sí? 1,4 voltios, ¿bien? ¿Qué más? A ver si podemos pasar acá a... Bueno, acá vemos son diferentes láminas por las cuales está constituida una celda fotovoltaica, ¿sí? No es que solamente es silicio nada más, sino que vemos que tenemos otro tipo de componentes, lo cual va a determinar, por ejemplo, si una celda fotovoltaica es monocristalina, policristalina, amorfa, ¿está bien? Y vamos a hablar de grado de eficiencia, ¿no? Por supuesto. Vamos a pasar un poquito más. Un poquito más. A ver, esto tiene que ver con los tipos de celdas, básicamente, los diferentes tipos de celdas fotovoltaicas. Y acá está la interacción, básicamente, de la que hablábamos, o hacía referencia yo anteriormente, ¿bien? La producción está basada en el fenómeno físico denominado efecto fotovoltaico, que básicamente consiste en convertir la luz solar en energía eléctrica, ¿sí? Donde tenemos, por ejemplo, dos tipos de juntas, la junta P y la junta N, ¿está bien? Donde vamos a ver que hay una interacción, básicamente, entre la generación de energía solar y energía eléctrica en definitiva, ¿bien? Esto lo que estamos viendo en pantalla básicamente es una celda fotovoltaica nada más, ¿no? Una lámina. Dependiendo de la celda fotovoltaica, las diferentes características, conductores, semiconductores, etcétera, que puede llegar a tener cada una de ellas, ¿no? Dependiendo del grado de conductividad también, obviamente. Lo que tienen las celdas fotovoltaicas, a referencia que tenemos que saber es que tienen básicamente unas ciertas limitaciones en cuanto a lo que tiene que ver con la producción de energía, ¿sí? Si hay una temperatura elevada, mayor a 85 grados, por ejemplo, eh, trabaja de manera deficiente, ¿sí? No genera la misma cantidad o produce la misma cantidad de energía. Si trabaja por debajo de los 10 grados centígrados, también, o de menos 10 grados centígrados, perdón, también básicamente afecta de manera directa al funcionamiento del sistema solar, ¿bien? Concepto que vimos en clase 5, básicamente, ¿no? Mejor ángulo de inclinación, mayor captación de la energía solar, ¿bien? El horno, obviamente, donde se fabrica, se funde el silicio, etcétera, con una determinada cantidad de productos o metales, básicamente, minerales, en los cuales se genera, en definitiva, una celda fotovoltaica de mayor o menor calidad. En este caso estamos viendo que es una celda fotovoltaica, es policristalinas, ¿está bien? Fíjense que hay como diferentes colores en las celdas solares policristalinas, en el cual no ha tenido el grado de pureza que necesita o que requiere, básicamente, como si lo tiene una celda monocristalina, ¿verdad? Se está trabajando, obviamente, en diferentes tipos de fuentes de energía, por ejemplo, en el caso de orgánicas, ¿sí? Celdas solares orgánicas. Obviamente que está en proceso de fabricación, recién estamos hablando de que se está trabajando en ello, ¿bien? Lo cual no quiere decir que ya en el mercado existan o hayan, básicamente, paneles fotovoltaicos con celdas orgánicas. Esto es básicamente tiene que ver con el impacto ambiental, ¿no? O sea, reducir el impacto ambiental. ¿Qué serían las celdas orgánicas? La celda ¿Cómo, orgánica, la cómo celda estaría? orgánica cómo estarían constituidas o formadas, básicamente, ¿no? Fíjate que dice lo siguiente, por ejemplo, dice, son flexibles, por un lado, obviamente. Dice que puede adaptarse a cualquier superficie, por un lado. Son biodegradables, o sea, están hechas de materiales los cuales, por ejemplo, una vez que hayan cumplido su vida útil, digamos como que si se desechan, en este caso Omar, no son tan dañinas para el tema de lo que es la naturaleza, ¿está bien? De hecho, por ejemplo, Metano, ¿cómo? tipo metano. Bueno, el metano es un gas que se genera después de un proceso químico, ¿no? Y biológico, por supuesto, pero a ver, la producción de esas celdas fotovoltaicas tienen que ser con materiales biodegradables, ¿está bien? Por ejemplo, el que da la información sobre este tipo de celdas es SolarTech, por ejemplo, ¿está bien? SolarTech lo que está haciendo es promocionar las celdas fotovoltaicas, pero ¿qué hace SolarTech por una cuestión de mercado? No dice cuál es la fórmula, tampoco, ¿está bien? Dicen que sí Ah, están fabricando celdas fotovoltaicas. Más que tomar que, por ejemplo, si entiendo. SolarTech dice qué tipo de celdas fotovoltaicas o cuáles son las materias que están utilizando, hay una gran cantidad de competidores en el mercado
en el cual obviamente van a querer tomar, digamos, ventaja, ¿no? Obviamente de eso, ¿sí? Lo que sí vamos a ver, por ejemplo, con el tema de las celdas fotovoltaicas, es que diferentes tipos de celdas fotovoltaicas van a tener una mayor o menor eficiencia, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, las monocristalinas tenemos 4 tipos de monocristalinas, 5 tipos de celdas monocristalinas. Las policristalinas tenemos 2, básicamente, ¿no? Por eso que dependemos también de las características del panel solar. Obviamente, vemos 2 paneles solares, por ejemplo, que tienen 2 paneles solares de 330 watts cada uno, por ejemplo, pero uno tiene 20% de eficiencia y otro tiene, o 22% y otro tiene 17%. ¿Por qué pasa eso? Bueno, va a depender del tipo, básicamente, de composición química de la celda fotovoltaica, ¿no? Que sea mayor o menor eficiencia. ¿Bien? Hasta acá creo que venimos bien, ¿no? ¿Alguna pregunta más, muchachos? Esto sí que es un adelanto bastante más que interesante, que es la Nada más. celda solar. Sí, a ver. No, está bien, está bien. La que me sonaba que no habíamos dado fue la que te pregunté yo. Por eso La celda solar orgánica, ¿no? Orgánica. hemos hablado de eso. Bueno, la celda solar orgánica, que está en proceso de fabricación todavía. Lo que sí está en proceso, lo que sí se Antes de que termine la probó, clase, sí, decime, Carlos. ¿ese no sería como la biomasa? Bueno, tiene que ver con el tema de la biomasa. El tema es que, por ejemplo, cómo llevamos la biomasa, ¿no? Cómo pasamos de la biomasa a una estructura en el cual pueda captar la energía fotónica y después convertirla en electricidad. Digamos, como que hay todavía un proceso ahí bastante interesante en el medio, en el cual no podríamos descartar que la biomasa sea uno de ellos, por ejemplo, ¿está bien? De hecho, por ejemplo, el que está fabricando, de hecho, muchachos, cuando se empezó a fabricar esa celda fotovoltaica que están viendo en pantalla, se hablaba de una celda fotovoltaica cristalina o semicristalina y era como algo impensado, ¿no? Hoy en día ya existen las celdas fotovoltaicas semicristalinas y se utilizan generalmente en invernaderos, por ejemplo, o en zonas de producción donde hay, por ejemplo, un sistema que es avícola, por ejemplo, ¿está bien? Yo protejo básicamente la producción, pero también genero energía. Y genero que Esos esa son los celda que se fotovoltaica usan en los tenga campos, en los campos, como exactamente, los los bocheros, invernaderos. como los bocheros. Bueno, el boyero es para electrificar el campo, pero utiliza en ese caso, por ahora, en este caso, Carlos, una celda fotovoltaica que es monocristalina o policristalina. Esta celda que está viendo en Ah, pantalla en particular es para un tipo de producción en particular, que puede ser invernadero, ¿está bien? O puede ser, por ejemplo, eh, criadero de aves, por ejemplo, ¿está bien? Hasta ahora son las claro. dos aplicaciones que más se están utilizando, ¿sí? Por ahora, por ahora. El tema es que ya hay, por ejemplo, coberturas de techos, ¿sí? En el cual ya viene la forma de teja o chapa, que tiene básicamente este tipo de estructuras, ¿está bien? Durante el día deja pasar gran parte de la energía lumínica, pero también a su vez genera básicamente eh, energía eléctrica, ¿no? Por supuesto, energía eléctrica, ¿sí? ¿Qué más? Muchachos, a ver. Bueno, esto es lo que hablábamos anteriormente un poquito también, ¿no? Que la suma de las tensiones, la suma de las tensiones, o perdón, los paneles conectados o las celdas fotovoltaicas conectadas en serie aumentan la tensión, y aquellas que están conectadas en paralelo aumentan o suman las corrientes, ¿no? Acá es básicamente lo que estamos viendo, es una conexión, en definitiva, de la caja de conexión del panel fotovoltaico, y a su vez vemos el panel al revés, ¿no? La cantidad de celdas fotovoltaicas, cómo están conectadas entre ellas. Están conectadas en serie y a su vez en paralelo, ¿sí? Bueno, a ver, acá en este caso, también un sistema de 9 celdas conectadas en serie. ¿Y de dónde sale la información? SolarTech, FIASA, básicamente, y Energy son algunas de los lugares de donde se obtiene básicamente las celdas fotovoltaicas, ¿bien? En este caso, ¿alguna consulta más con respecto a esta clase? Me parece que fue una clase que no han tenido por ahí un inconveniente más mayor. O sí, dependiendo, no sé cómo lo vieron ustedes. No, no, muy bien explicado. Muy bien, Sí, sí. muchas gracias, Omar. ¿Estamos bien, Mauricio? Perfecto. La otra
ya directamente entra en lo que sería paneles, ¿no? Por supuesto. Acá. Ya con esta prácticamente estamos por hoy, por lo menos concluimos, estamos cerrando, ¿no? Los paneles fotovoltaicos, como ustedes podrán ver o saben, básicamente los colectores solares son de diversos tipos, ¿no? Pueden ser para generación de energía eléctrica, para generación de agua caliente sanitaria en el caso de domicilios, o incluso para calefacción de piscinas o de ambientes, ¿sí? Las estructuras básicamente de los paneles solares, los paneles térmicos, van a ser variados, obviamente, como hay también variedad en cuanto a colectores solares para generación de agua caliente sanitaria con los termotanques eléctricos, ¿no? Con los termos eléctricos, ¿bien? Acá lo que podemos ver es un tipo de panel solar en el cual, como en todos los elementos del mercado, hay de mayor y de menor calidad, obviamente, ¿no? También obviamente tiene que ver con el costo, ¿bien? Esto básicamente es lo que hablamos anteriormente de las celdas o las células fotovoltaicas, ¿no? Los tres tipos de células más conocidas, por lo menos. Monocristalina, policristalina y lo que es amorfa. Esto habían visto, por ejemplo, que tiene que ver con las marcas, que tiene que ver con las garantías también. Básicamente, fíjense que las de mayor garantía, tanto, digamos, por eficiencia como de producto a largo plazo, son básicamente SunPower es una y LG es la otra, junto con REC prácticamente, ¿no? Ellos lo que hacen es básicamente extender una garantía por la cantidad de años que puede generar energía un panel fotovoltaico, pero digamos, ¿cómo decir? La garantía en cuanto a problemas técnicos que pueda generar o que pueda llegar a tener un panel fotovoltaico no es lo mismo comprar un SunPower, un LG, que comprar un Trinca, por ejemplo, ¿no? Un Shinko, por ejemplo. Las garantías, obviamente, que son un tanto más reacias a cambiar un panel fotovoltaico en el caso de que haya una avería, obviamente, ¿no? Esto tiene que ver básicamente con la ficha técnica, ¿no? Con la ficha técnica de los paneles fotovoltaicos, ¿bien? Lo cual obviamente está traducido acá. En los paneles fotovoltaicos, como ustedes ya saben, tenemos tensión, tenemos corriente y potencia. La potencia siempre se mantiene estable, ¿sí? Es constante. Pero fíjense que, por ejemplo, la tensión del circuito varía. No es lo mismo una medición de circuito, no es lo mismo una medición. Si yo tomo el tester, por ejemplo, y hago una medición en las puntas del panel solar, donde voy a tener, por ejemplo, como ustedes pueden ver, vamos a ver, 22,42 volts aproximadamente, es un circuito abierto, que no hay carga. Cuando yo le aplico consumo eléctrico, la tensión y la corriente también disminuyen, ¿bien? Son valores en los cuales tenemos que trabajar. Nosotros en instalaciones fotovoltaicas vamos a tener que trabajar sobre, digamos, la corriente, la tensión de óptima, ¿está bien? No el circuito abierto, porque entrega más tensión, obviamente. Y acá está la ficha técnica justamente de los paneles, ¿no? De diferentes potencias, diferentes tensiones, diferentes tipos de corriente, ¿bien? ¿Qué más veíamos acá? Bueno, acá hay los cálculos, básicamente. ¿Cómo están con el tema de cálculos en cuanto a eh, en cuanto a cálculos de paneles solares, Bien tipo entendido. regulador, inversor? ¿Hasta ahí venimos bien con eso? ¿No hay No, inconveniente? no, Perfecto. acá es donde quería llegar yo, ¿eh? No sé los otros chicos. Ah, Omar, acá donde vos querías llegar por el tema de los cálculos, ¿no? Sí, mal. Mal porque no lo entendí absolutamente nada. Ajá. He vuelto a ver ¿Las los- clases? las clases, pero no comprendí la explicación. Bueno, entonces está bien. Vamos a trabajar a partir ya entonces de nuestra... Igual, Marcelo. Bueno, ok, ahí estamos. Entonces, eh, costó los cálculos. Bueno, acá lo que vamos a hacer es como retomar de vuelta, está bien, el tema de cálculos, ¿sí? Porque justamente es fundamental a la hora de decir, bueno, ¿cuántos paneles solares voy a poner? ¿Qué tipo de controlador necesito? ¿Qué tipo de baterías o cuántas baterías voy a necesitar según la dimensión del sistema, ¿no? Por supuesto. Eso ni hablar. Así que vamos a trabajar en base a esto ya para la próxima clase, ¿está bien? Yo lo paso ahora, Omar, pero ya la próxima clase vamos a trabajar específicamente también con esto, ¿bien? Excelente, gracias. Bueno, de nada.
tenemos que tener en cuenta una serie de cosas, por ejemplo, la zona donde estamos viviendo, porque vamos a poder obtener la hora solar pico aproximadamente, ¿está bien? Los consumos de la casa, o los consumos del domicilio, o del comercio, etcétera, ¿está bien? Esto obviamente que es fundamental conocerlo. Primavera, otoño, ya lo habíamos visto anteriormente. El ángulo de inclinación del panel solar va a depender básicamente de esto. La distancia que vamos a tener, eso también lo habían visto, yo sé que lo habían visto. Tipos de conexiones, básicamente esto tiene que ver ni más ni menos que con los diferentes strings que vayamos a conectar, si son en series, paralelos, etcétera. Esto para reducir, obviamente, cantidad de cableado, ¿no? O sea, costos de cableado, ¿no? Por supuesto. Bueno, No metodologías le de trabajo, obviamente. pero voy viendo las imágenes. A ver, en este caso, por ejemplo, ¿no? Lo que hacen estos tipos de conectores, los que son 6 a 1, se llaman así, 6 entradas, una salida, es reducir los costos de cableado, ¿no? de un sistema fotovoltaico. Básicamente es lo que evita, está bien, es un costo mayor. Lo que sí obviamente tengo que calcular es la famosa caída de tensión, ¿no? Para saber si el conductor tiene que ser de 4 milímetros, 6 milímetros, 10 milímetros, etcétera, ¿no? Para que no haya inconvenientes en el camino. Diferentes tipos de herramientas, ¿no? De métodos de trabajo, a eso. Los diodos, básicamente, el diodo, ¿qué era el diodo, básicamente, ¿no? ¿A qué hace referencia? ¿Qué es un diodo, por ejemplo, para nosotros? Un diodo en un panel fotovoltaico. ¿Qué es? O un diodo, decime. Es No como conocía. una pequeña batería o un fusible. Es como un fusible o una pequeña batería. A ver, ¿quién más? Aparte de Carlos. ¿Qué me permite el diodo en sí mismo, no? Ah, bueno, ahí está, ahora es otra cosa, ¿sí? Lo que no retorne, básicamente, electricidad, en sentido contrario, es un semiconductor. Te permite el paso de la energía eléctrica en un solo sentido, ¿no? Y en el otro, lo impide. Por eso el símbolo del diodo es básicamente una punta de flecha con una oposición, ¿no? Básicamente. Permite en un sentido e impide en el otro. Tengan en cuenta lo siguiente, que los paneles solares, básicamente, son generadores de energía, pero también, básicamente, consumen energía, ¿está bien? Durante la noche, obviamente, los paneles fotovoltaicos se transforman en resistencias eléctricas, ¿está bien? Si el diodo no funciona correctamente, el panel fotovoltaico va a consumir energía de la batería, ¿bien? Por eso es que es fundamental, básicamente, que en los paneles fotovoltaicos y en los controladores inversores los diodos funcionen como corresponden, ¿sí? Por supuesto. Porque van a evitar que haya un consumo extra en la instalación, básicamente, ¿bien? Muy bien, muchachos. Bueno, vamos a ir cerrando la clase por hoy solamente. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves. Así que bueno, no sé. ¿Hay alguna pregunta antes de concluir por lo menos la clase del día de hoy? Qué buena Ya clase, la tengo, verdad. ya tengo anotaciones para la próxima, ¿sí? Que ya me han pedido. La explicación es exacta, perfecto, profe, pero bueno, hay muchas cosas para repasar, ¿no? Hay algunas cosas para repasar, seguramente, sí. Hay algunas cosas para ir repasando, reflotando por ahí, está bien, dándole otro giro. Recién estamos empezando con usted, profe, así que lo vamos a volver un poco loco todavía. Sí, obviamente, esa es la idea, ¿no, Carlos? También, esa es la idea. Así que, bueno, la idea es que a partir de la semana que viene, sí, Omar. Igualmente es muy explícito lo tuyo, muy entendible. Y a mí particularmente me gustó la clase. Esperemos que... Sí, de 10. La verdad, la explicación, muy bien, muy bien. En todo sentido, 10. Bueno, van a ser así, después van a poner más dinámicas, ojo, también, ¿eh? No es que vamos a hacer siempre así, sino que después la participación de ustedes, podéis la primera clase, pero después la participación de ustedes, los invito, yo siempre les digo, de manera micrófono o al chat a que participen directamente, ¿está bien? Así que Excelente. bueno, vamos a ir resolviendo básicamente aquellas cuestiones que vayan apareciendo en la clase, con ejemplos, con problemas, ¿está bien? Con dimensiones, etcétera, ¿está bien? O sea, cuando uno habla sobre energía fotovoltaica es mucho más que solamente un panel y una batería. Hay otros elementos que básicamente hablan o eh, hacen referencia. Recuerden lo siguiente, siempre, muchachos, recuerden lo siguiente. Hay una pérdida tan grande de energía entre una partícula que es un fotón que no lo vemos,
hasta que se transforma en un electrón de carga positiva y negativa que se transmite o se convierte en corriente eléctrica para que usemos la lámpara, que usemos la computadora, el celular, el televisor, que hay una transferencia muy grande de energía y hay pérdidas también. No hay sistema fotovoltaico que rinda el 100% de su eficiencia, ¿no? Ojalá existiese, pero no existe. Así que nosotros como instaladores tenemos que prever justamente todas esas posibles pérdidas que pueden llegar a aparecer, desde los materiales con los que estamos trabajando hasta las condiciones climáticas, ¿está bien? Que esas obviamente no hay forma de controlarlas, ¿sí? Así que Muy bueno, bien. nada, los Esta, espero el próximo jueves. ¿Cómo, Mar, me decías? Perdóname. esta clase seguimos con la misma metodología de que quedamos Tal con la cual. grabación. Bueno, nos envían la grabación, todo. Exactamente, yo les voy a mandar, la próxima clase ya empezamos más específicamente, ¿está bien? Así que ahí yo les voy a enviar básicamente material tanto de, por ejemplo, para trabajar ustedes como material de apoyo. Por ejemplo, yo cuando veo inversores, cuando damos inversores o cuando doy inversores básicamente, lo que Sí, hago es enviarles el manual del inversor con el que trabajo yo, para que ustedes ya se vayan básicamente haciendo, ¿no? es- De esas, de las posibilidades que pueden llegar a, y las variables, básicamente, que puede llegar a haber en un sistema fotovoltaico, ¿bien? Así que Sí, bueno, eso excelente. es con lo que yo eso, decía, profe, así que tal ahí cual. estaría bien. Así que yo tengo, tengo manual de inversor, controlador, manual de baterías específicamente, ¿está bien? En el cual, obviamente, a partir de ahí trabajamos la clase, ¿sí? Obviamente. Pero yo ese material se los envío antes, para que ustedes ya lo puedan ir básicamente trabajando, ¿está bien? Así que es Perfecto. posible que ya después les llegue este Perfecto, material profe. también. Bueno, muchachos, nada más. Hemos llegado a las 20 horas, así que bueno, se pasó rápido igualmente la clase. Así que os espero el Bueno, próximo jueves, nuevamente a las 6 de la tarde, ¿sí? Así que por ahí somos más buen fin de todavía, que si desean pase una Semana quedar más Santa de compañeros. familia. Bendiciones, nos Igualmente vemos. para Dale, todos, profe, que ¿sí? Que tenga tengan un feliz buen Semana Santa fin y de feliz semana. Pascua. Igualmente para todo el grupo, ¿eh? Así que bueno, nos encontraremos el próximo día jueves, por ahí somos más todavía, compañeros. Así que bueno, nada. Dale, Muchas gracias por haberme recibido, ¿sí? A todo el grupo. dale. Gracias. Nos vemos el Gracias. día Listo, feliz jueves. Pascua, Abrazo gracias, grande, ¿eh? hasta Feliz luego. Pascua. Hasta el Buen jueves. fin de semana. Hasta el jueves. Chau, Hasta el chau. jueves. Chau, Chao, chau. chao.